Ramón, si tuvieras que elegir una sola cosa del presente para ir con Magallanes y Elcano, ¿qué elegirías? Pues igual elegiría mi portátil, al menos que descargue antes las cosas, pero sí me lo llevaría. Tiene mucha información interesante. Lo tendrías que racionar muchísimo, o sea, para cosas Bueno, muy concretas. Pero este estudio nos ha permitido saber exactamente lo que íbamos a necesitar. Aquí jugamos con Regreso al Futuro. muy bien. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Pues como don Manuel José de Frutos, pionero español en Nueva Zelanda. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Pues con las cosas claras, bienvenidos, bien halladas a este nuevo episodio de La Ingobernable, un podcast terapia sobre marca España, y nos visita en este pequeño rinconcito de España en Internet Ramón Vega, aplausos, doctor en Historia del Arte y una de las mayores mentes especialistas en las relaciones entre España y Asia. Actualmente es investigador en el Lee Kong Chian en la Biblioteca Nacional de Singapur y en el Museum Pahang, no sé si lo pronuncio bien, de Malasia, Perfecto. donde desarrolla estudios sobre la presencia española en China, Malasia y Singapur. Tenía que estar hoy aquí con Ángel Miranda, pero no ha podido ser porque hay gente que tiene que trabajar, es así. Y con él ha colaborado en algunos de los cómics históricos más exitosos de los últimos años en España, como Espadas del Fin del Mundo, Paredes, La Leyenda y Lezo, que nos sonarán a todos en este podcast. Y además, en estos días presentan un libro que tengo aquí, Héroes Españoles en Asia, a ver si se ve aquí. Está muy fino, muy elegante, una lectura recomendada y que pueden comprar ya y del que vamos a hablar en el programa de hoy. Entonces, empiezo por los básicos. ¿Por qué Asia? Y también por qué esa pulsión conquistadora o exploradora española. Una pregunta que parece muy sencillita, pero que aquí nos podemos pasar 3 o 4 días de No, solo es una respuesta. pregunta. El podcast va de esto. Tú ahora comentas todo lo que quieras y Eso cerramos. es. Ya, no te Bueno, preocupes. Ahora es el momento en el que te vienes arriba y cuentas toda la movida y... Hemos hecho un aquí- clip de 2 horas. Sin ningún problema. Yo como oyente habitual del programa, que ahora sí que lo tenemos que decir, gracias a nuestro gran contacto Guzmán en Singapur. Efectivamente, es por eso que efectivamente. estamos lo tenía aquí. ahí. Efectivamente. Claramente, Bueno, pues, si no es por claro. él, no hubiéramos estado aquí. Muchas de estas conversaciones que se han tenido en este programa he tenido la suerte de poder ir compartiéndolas con él a lo largo del tiempo. Y muchos de los puntos que quedan aquí un poco sin terminar, se tocan temas interesantísimos, pues nosotros seguimos. O sea que el programa no termina cuando Tenéis termina de grabarse. tenéis una tertulia y además la tenéis en Singapur. En Singapur, exactamente. O sea Una que es muy tertulia sobre divertido. los temas que hablamos aquí. O sea, te quiero decir, ¿no? Además, Singapur es un país que me fascina por completo. Yo lo pongo siempre como ejemplo de que se vuelve de cualquier cosa. La verdad es que Singapur es un mundo aparte, completamente. Y nos va a servir, pues, de hecho, en algunos ejemplos del libro utilizamos a Singapur, porque Singapur fue española. Y esto es parte de las aventuritas que tenemos aquí entre medias. ¿Por qué Asia? Pues no Singapur, sino algo bastante próximo a Singapur, que está en Malasia, que es Malaca. Malaca era un punto esencial donde se llevaban muchas de las especias y se comerciaba con ellos, porque cuando llegan los portugueses en 1509, aquello ya está el chiringuito montado. No nos imaginemos que aquí llegan los portugueses y dicen, esto es una cosa nueva, se llama comercio. No, no, no. Allí ya había pasado Zheng hacía 200 años y había dicho, esto va a ser la ruta marítima de la seda y por supuesto la vamos a llevar los chinos. Bueno, pues en ese proceso, en esas conexiones, un punto esencial fue Malaca. A día de hoy hay varias investigaciones que nos dicen que había más puntos, más nodos del comercio, por ejemplo, de las especias o de las sedas, de otros materiales, pero bueno, el caso es que cuando llegan los portugueses parece ser que Malaca era el punto fundamental de las especias. Primero montan su chiringuito porque los portugueses tenían un sistema muy divertido de gasolineras a lo largo de todo el mundo. Eso mola, ¿no? Como nuestros vecinos literalmente interpretan la conquista de otra manera mucho más comercial, con un planteamiento totalmente diferente. ¿Cómo lo Casi explicáis? luterano. No quería meter yo el término Estamos a aquí dos- en los estamos 4 siempre primeros minutos. A, pero ya a dos vamos. golpes del pecado y Es de que la los portugueses desviación. son muy Sí, ingleses. está Es que claro. los portugueses. Mira, Sí, yo es estoy en verdad. Portugal ahora mismo, cuidado. Es que, claro, tengo que hablar Es bajo. verdad. Pero
Voy a dejar esa perlita aquí entre medias, pero decir que una de las grandes documentaciones que hemos estado estudiando para este libro sobre los españoles en Asia y demás, era ahora, a partir de 1580 pasa a ser español. Bueno, pues ese momento empiezan a mandar informes de lo que estaban haciendo los portugueses. Y hay una cantidad de informes impresionantes diciendo, no, hay que traer a la Inquisición aquí, esto es terrible. Y claro, yo pensaba... Desviaciones a tutti documento, frutti, claro. no, yo iba leyendo el documento y decía, igual están llegando, yo que sé, anglitanos, esto está lleno de musulmanes. Evidentemente, aquí la gente adora a los anitos, adora como en Pajana, adoran a un montón de cosas raras. Hay un islam muy potente en esta zona. No, dicen, es que con los portugueses llegan los judíos. Yo me quedé totalmente alucinado de que las soluciones para todo esto fue de hecho, Spinoza era un judío portugués. Sí, hay muchísimos conversos. Se iban mar allá y después con el sistema portugués, con ese sistema de gasolineras que era el que habíamos hablado, los portugueses son muy listos en este momento, aparte de ser los marinos por excelencia del mundo, con los colegas griegos e italianos que hacían intercambios, después tocará el turno a los españoles, pero en ese momento los portugueses, bien, se organizaban muy bien, tenían sus mega escuelas, sus mega documentos secretos, que esto hablaremos más adelante sobre ellos porque es muy interesante y fundamental para la historia de España. El caso es que en 1509 llegan a Malaca, ven el chiringuito que he montado y dicen, bueno, pues vamos a intentar hacer aquí lo mismo. Entonces, la idea era que los portugueses tuvieran a lo largo de toda África, de la India, Goa, Sri Lanka, si podían, y diferentes puntos, una serie de paradas técnicas para hacer el recorrido completo. En cada punto ellos lo que ponían era una especie de gobernador, según el caso, pero eran aventureros, literalmente en la descripción de época, aventurero. El rey de Portugal les daba los permisos para hacer allí, montar sus pequeños chiringuitos, y lo que hacían allí era poner un almacén y una zona de reparación de los barcos, para que cuando llegaran una vez al año los barcos, se repararan y se cargaran todo lo que habían estado recolectando. Eran como una especie de franquicias, ¿no? Al final también funcionaba, pues no había otra manera. Literalmente eran franquicias, pero es que eso vendrá todavía peor con los holandeses, que verán este modelo y lo harán no con la empresa del gobierno, sino que lo harán con una empresa particular, que es el Verenigde Indies Company, el BOC. O sea, que tomaron de los portugueses lo que querían. O sea, ahí ya tenemos aquí cada uno con su visión. Y los españoles ya los veremos porque iban también con su propia película. Pero el caso es que el punto fundamental para los portugueses era llegar hasta este punto, donde se comerciaba con las especias, en Malaca. Después mandarán varias expediciones a todas las islas de las Molucas para ver cómo hacían las conexiones y demás, y otras hacia China, y después terminarán montando el chiringuito de Macao, que sería el último de su ruta, que se sobrepone se superpone sobre la ruta establecida primeros siglos antes por los griegos, romanos, árabes y chinos. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso hace muchos años, no recuerdo en el libro, pero no nos imaginamos la complejidad de las relaciones antiguas. Es un poco off topic, pero que pensamos como, al final lees el libro y dice, le daban una orden en el virreinato, tardaba 2 años en llegar. Pero aún así había esa comunicación y la había mucho antes que nosotros, es decir, mucho antes que lo que dicen los romanos, los griegos, etcétera. Claro. Había en arqueología es muy divertido cuando estamos haciendo excavaciones arqueológicas en Asia donde no sabes lo que te vas a encontrar. Y de hecho hace muy poco han encontrado otro yacimiento en Japón donde estaban las monedas romanas. Pero son todavía más divertidos lo que sucedía con Vietnam. En algunas excavaciones arqueológicas han aparecido falsificaciones de monedas romanas, al igual que sucedía en Afganistán. Y dices, ¿pero hay cosas por qué? que no cambian. Hay cosas que no cambian, macho. Sí. De hecho, tenemos falsificaciones de boraria, de piezas de marfil romanas, por el sudeste asiático dando vueltas. Entonces hay que ser también consciente de que las cosas, donde había dinero, la gente se conectaba. Y el mar era básicamente el internet de las cosas, pero de verdad. Es como una pulsión por conectar, ¿no? Porque decía yo, ¿por qué nosotros esa pulsión? No, claro, estaba todo el mundo intentando llegar a todo el mundo, o sea, de alguna manera conectarse entre sí. Exacto, si había beneficio, y la cuestión de toda esta historia es que esa conexión los portugueses tuvieron que reinventarla porque tenían un pequeño problema que eran los turcos. Claro, con el corte del Mediterráneo había que dar la vuelta a África y hay que ser consciente de qué rédito económico tenían que obtener de este proceso para decir, bueno, no pasa nada, damos la vuelta a África.
Claro. Sí, porque Y descubrimos una ruta Lepanto todavía completamente quedaba nueva. un poco lejos, así que el tema... Claro. Bueno, de hecho, Colón lo que quería era llegar a Asia, o sea, no tenía ni idea de que se iba a encontrar con ese carnaval. Efectivamente. De hecho, Colón hace unas falsificaciones muy curiosas. O sea, básicamente, especias era el objetivo. Llegan a Malaca, hay muchas especias y entonces dicen, hay que ir a por estas especias. Pero espera, hay que hacer este Colón, comercio. ¿estás queriendo decir que Colón trajo unos polvillos y le decía esto es pimienta? Bueno, En plan de, "Pua, a ver si cuela, ¿sabes? Que me financien el siguiente". Hizo un pitch deck, pero inflando las No, cifras, no, así un Colón poco... pilló lo que pilló de por allí, se hizo un pack. De hecho, se trajo unos cuantos nativos, se trajo tomates, Sí, se trajo una representación patatas, local, una representación se local. trajo un montón de mandangas, tabaco, por ejemplo, que lo Pero recuerdo que se dijo, trajo aquí también. falta cayena. Aquí me Eso falta es, cayena. Aquí me efectivamente. falta nuez No he moscada. conseguido curry, pero ¿qué le vamos a hacer? Alguna cosilla, pues ya me he traído, tío. fue De estas una cosas. liada. Fue una Sí, sí, liada inmensa la de Colón y que evidentemente, de nuevo volvemos al tema. Van a por las especias, pero cuando le toca el turno a Colón, que dice, no, vamos a hacer el recorrido, pero lo vamos a hacer directo. Vamos a saltarnos esos territorios de África y de los portugueses, porque si aparecía un barco por ahí te lo hundían. O sea, no había medias tintas. Entonces, a pesar de los acuerdos que habían llegado a España antes de Tordesillas, tenemos varios acuerdos de control del territorio, no solo mediterráneo, sino del ultramar. Bueno, pues en este momento tenemos a todo el mundo queriendo ir hacia Malaca. Los portugueses en 1509 llegan a Malaca, montan su chiringuito, pero es que, según marcha el primer barco de Malaca, el sultanato de Malaca dice, muy bien, que esta gente se marcha. Bueno, pues no hay ningún problema. Nos quedamos con todos los materiales que hayan recaudado hasta ahora y fiesta. Entonces, cuando llegan los portugueses, años después, 1511, dicen, que nos habéis liado aquí la TC-14, no os preocupéis que tenemos una flota. Y conquistan Malaca. Es decir, aquí Claro, no... sí, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, es proporcional, es una escalada. Escalada Claro, bélica, claro. por lo que sea, acaba con Claro. un mogollón de gente muerta. Para que nos hagamos una idea de la idea, del concepto, de hacia dónde iba todo esto y por qué hablo yo de Malaca a estas alturas de la película. No es que se concentrara simplemente allí el comercio, sino que cuando llegan los portugueses, los comerciantes árabes, indios y chinos sobre todo, les dicen, si conquistáis esto, nosotros mantenemos las rutas comerciales. Es más, llega un poco tarde un barco japonés y le dicen los del sultanato, oye, no, apártate un poco porque aquí hay fiesta. Y claro, esto queda muy bien en los libros de historia cuando mencionamos, aquí llegaron y conquistaron... No, y aquí es cuando vienen los datos de verdad. Cuando hacen esto, se llevan un total de 8 veces el coste del Escorial en dinero. Un cierto margen, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí, un poco de dinero que les Riesgo-beneficio, quedaba. riesgo-beneficio. Eso es. Te has cruzado medio Entonces, mundo. claro, por eso todo el mundo quería ir a Malaca, no porque fuera un lugar de vacaciones maravilloso y pudieran pagar en cañones, que era una moneda de cambio que se mantuvo hasta el siglo XX prácticamente, sino que había ese tipo de comercio. Y la cuestión de toda esta película es, vale, tenemos por el otro lado a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llega con un proyecto al rey de Portugal que le dice, oye, que si vamos directamente a través del Atlántico, eso está montado. Y claro, algo sabía Colón y algo sabían los portugueses. Y aquí entramos en los estudios de inteligencia del periodo, que hemos metido algo de materiales aquí en el libro. Hay que ser consciente de que había muchísimo más de lo que nosotros hablamos. Y los mapas, había unos detalles y unas referencias importantísimas. El caso es que Colón había tenido entrevistas muy interesantes con marinos vascos, que se iban a tierras, dicen que de Terranova, y también había estado en la supervivencia, él había sido un superviviente de varias expediciones marítimas porque él dependía de Portugal. El señor Cristóbal Colón estaba trabajando para los portugueses. Y de hecho se casó con la hija del que estaba de gobernador en Madeira, que era de los primeros lugares donde tendrían que regresar. Es decir, se va juntando información hasta que llega un punto que entre las pruebas que muestra Cristóbal Colón para decir que haya una conexión directa con China, y estos son unos datos muy falsarios, es que hubo unos restos de un naufragio que llegan supuestamente a las islas portuguesas y que curiosamente terminan con unos restos de porcelanas chinas, incluso de un chino muerto. Porque podían llegar las porcelanas, pero si había un chino muerto... Claro. Estaba Colón allí en el naufragio. Lo ves. Exactamente. Lo ves. ¿Cómo se le daría una cristiana sepultura? No había datos que aportar. Claro. ¿Con Y qué le una vez enterramos a estaba cadáver,
cualquiera servía una vez se había ido la parte cárnica del proceso. Entonces, esa es una serie de elementos que Cristóbal Colón utilizó para intentar convencer por eso a lo los avanzáis portugueses. en el libro, dos cosas que, así, detalles que te van pareciendo interesantes. Uno es el concepto de superviviente, lo relevante que es, hacéis una verdadera importancia de, no te imaginas la cantidad de perfiles que deben de ir en un barco. Porque yo me imagino un barco, me imagino entrando allí, por gente pasando, mirando la mañana, ¿sabes? Disfrutando de la brisa. No, claro, allí cada uno era una fábrica en movimiento que tenía que mantenerse con vida. Entonces cada perfil era muy relevante y cómo de importante era el superviviente. Es decir, el que había ido, se la había hostiado y había vuelto, aunque no hubiera hecho nada, pero solo el concepto de sobrevivir ya era como algo increíble en ese sentido. Claro, Colón tenía esa... Claro, no te iba a decir esa suerte, pero... él era un superviviente, al final hizo la jugadita y se fue a Portugal a presentar el proyecto, pero claro, el concepto de marino que había en aquella época es, vamos, superlativo. O sea, tienes el equipo científico de un marino. Un marino te llega con buena documentación, te presenta un proyecto y eres capaz de meter el dinero de una región entera a pies juntillas a lo que diga este señor. Pero también hay que tener en cuenta cómo se llamaban este tipo de expediciones, que eran empresas. Y como empresas, lo que tenemos aquí son los autónomos. Estemos unos equivalentes a los autónomos sacrificándose para ir Bueno, de y expedición. los Reyes un poco en plan Venture Capital. O Sí, sea, sí, quiero Venture decir, Capital pones total, es que es la misma historia. estructura. O sea, Exacto. claro. Claro, sí, sí. Había Y veces ese que concepto que de el rey espionaje. ponía un porcentaje. El rey podía dar un porcentaje de este dinero, pero no siempre. Y de hecho, aquí tenemos a tíos como Legazpi que él puso su casa, o sea, la hipotecó para poder irse de expedición. Y eso era el jefe de la expedición. Entonces, claro, también hay que ser consciente del tipo de gente. El caso de Legazpi es muy claro, es un alcalde, un administrativo, es alguien que sabe organizar las cosas. Pero después los supervivientes eran totalmente fundamentales, porque entre otras cosas la moral de la propia expedición cambiaba según lo que te iba a decir un tío que había estado allí. Claro, a día de hoy no somos conscientes que tenemos radares y tenemos sistemas de mapas para verlo, pero que este tío dijera, no, es que este pez que acabamos de sacar a cubierta es uno que después de 2 semanas por aquí nosotros también encontramos. Esa información que es en parte biológica nos da una cantidad de información brutal que era lo que esta gente realmente empleaba en sus investigaciones, en sus expediciones. Por ejemplo, en los documentos de Blas de Lezo tenemos dibujado hasta un pez espada porque localizaba dónde los encontraba. A nosotros nos parecerá una anécdota de salir del barco y hacer la foto, pero para esta gente era fundamental el que hubiera unas especies que coincidieran o incluso fueran semejantes a las de expediciones anteriores. Y eso solo te lo iba a verificar un superviviente. Y había muchos supervivientes, no porque tuviera mucha capacidad de supervivencia, sino porque al final, si no venían estos, por el sesgo de supervivencia, pues no sabías qué había sucedido en el otro lado del mundo, De hecho, básicamente. los temas científicos eran expediciones, como Darwin en el Beagle y todo este tipo de cosas. Exactamente. De hecho, el propio barco tenía una especie de departamento científico. El cartógrafo sabía de botánica, pero el carpintero también. Y a unos niveles que no nos podemos ni imaginar. De hecho, la parada previa que se hacía a lo largo de los viajes en América, o la preparación de muchos sacerdotes, por ejemplo, en América, era buscando especies muy semejantes a las que había en América para buscar su referente en Asia. Y, por ejemplo, si había una enfermedad, poder buscar una especie que fuera semejante. Claro, esto a día de hoy nos parece un poco, bueno, que busquen plantas, pero en aquel momento tenían que, claro, ir a la selva y ponerse las botas con todo lo que hubiera por allí. Inclusive estudios etnográficos, los orígenes de toda la etnografía están en estas expediciones españolas que vuelven diciendo todas las referencias, todos los objetos, incluso en las propias expediciones, los dibujos de los barcos. O sea, volvemos a nuestro colega Colón. Colón llega a coincidir con los Reyes Católicos, los convence, hace todo este proceso, que no me detengo en ello, pero es mucho más divertido ver que cuando va en la primera expedición tenemos la correspondencia entre él y los hermanos Pinzones. Y claro, llegan a una isla que es muy grande, mucho más que las previas, llegan a la isla que dicen ellos, bueno, pues esto es una isla muy grande. Llega la documentación de los Pinzones y les dice, no, es que después de esto parece ser que hay como un continente, porque intentamos buscar las costas y como que no hay. Entonces dice Colón, entonces es que eso es China y la isla que hemos encontrado es Japón.
Bueno. Claro, a Y nosotros... todo encaja. Claro, claro. Muy bien, Exactamente. muy bien. Un plan sin fisuras. ¿Alguien tiene una Exactamente. explicación mejor? No, ¿no? Incultos, callaros. Mordisco que le hemos dado a todos los estudios desde los griegos del tamaño del mundo. Muy bien, sí, porque, claro, efectivamente, Eratóstenes, estos chicos igual tenían algo que decir al respecto, efectivamente. Claro, a Eratóstenes le habría dado un algo. Eso es. Cosa muy interesante porque vendrá después. A Eratóstenes lo llevan los españoles en su documentación a China. Y les explican a los chinos cómo es el mundo y toda la documentación y los primeros planos. Al principio los chinos les miran un poco de reojo a estos sacerdotes, sobre todo jesuitas, porque dicen, ¿cómo que China no es el centro del mundo? Pero si China significa centro del mundo, ¿cómo? Bueno, el caso es que llegan Tengo a... noticias para vosotros. Pues claro, que es que posiblemente claro. termine como nosotros en silencio, o sea, crucificados en medio del mar. Claro, en plan, Pero no me la jodas, verdad, tú. eso es, O sea, sí. puf, claro. Sí, no, continúa, por favor, Ramón, disculpa. No, es muy divertido, pero bueno, el caso es que aparte de estas referencias a Eratóstenes y las patadas a los libros de Eratóstenes de parte de Cristóbal Colón cuando hace la expedición lleva una carta muy interesante de la escribanía de cierto señor de Borja, donde lece homo. Bueno, pues esa ciudad de 5.000 habitantes maravillosa que tenemos en España, pues tenía su escribanía. Y llega la carta, y esa carta que llevaba Cristóbal Colón era para el Khan, era para el emperador de China. O sea, queda muy claro de qué parte iba. Y la carta es muy divertida, muy sui generis, porque de hecho dejan a nuestro admirado Khan emperador, entre comillas, dejan el hueco porque no saben si va a ser el mismo de la documentación que les ha llegado. Sí. Como tenían referencias de Marco Polo y de los viajantes de la ruta de la seda, pero no tenían idea Claro, de que no sabía cómo estaba la cosa en ese Eso momento, es. claro. Cuando Entonces en el lleguemos, documento va el hueco vacío, porque tenemos copia, y después la carta dice, bueno, nos han llegado información muy interesante de sus reyes, de sus tierras, de que están interesados en nuestra otra parte del mundo, y nada, les hemos mandado a este señor que se llama Cristóbal Colón para que les cuente cositas, y queremos mejorar las comunicaciones con su imperio. Entonces ya empezamos a ver que aquí las cosas iban a los que iban. Muy bien las especias, pero si podían llegar a China, aquí la cosa era importante, porque nos vamos ahora a los abuelos de Isabel la Católica, que son los primeros que mandan una embajada a Samarcanda, y de potra absoluta, cuando llega esta embajada, la segunda, la de Ruiz de Clavijo, se encuentra con una embajada china en Samarcanda. Es decir, ya es la casualidad de la casualidad. Estamos hablando de 1404 y en ese momento se encuentran las dos embajadas en el centro del mundo, unos porque van a pedir impuestos a Samarcanda y otros porque van a ver si encuentran un aliado, Prestre Juan o alguna cosa así parecida, para luchar contra los turcos. Es decir, los españoles van a buscar un aliado, mientras que los chinos van a reclamar impuestos. Bueno, pues en esa tesitura se encuentran la embajada, por primera vez la embajada china con una embajada española oficial, y traen información de la seda, traen información de los barcos, de las brújulas, de cómo construyen los barcos, No, y es muy interesante. Aquello tenía que ser como, o sea, el CNI, o sea, un nivel de espionaje, pero claro, no nos hacemos la complejidad. O sea, lo que me refiero es cómo esa información se guardaba, imagino, en círculos muy concretos. Es decir, que más allá hay cosas, que allí suceden otras historias. ¿Cómo se manejaba esa información y cómo era de importante robarla o conseguirla, que comentabas antes, de hecho, por los portugueses? Era una locura, además una locura maravillosa, porque tenías espionaje y tenías muchos de ellos que eran espías a varias bandas, constantemente teniendo que desmentir. Hay gente que se creía las historias del Preste Juan, lo que llegaba de precisamente, como habíais comentado. Que de hecho ahí viene el nombre de Judas Priest, que hay un montón de gente que no tiene ni idea de dónde viene el Ya nombre, ves. y es el Preste Juan, efectivamente. Preciosa referencia. Y Me ha de, quedado de- loco. Sí. de las maravillas del libro de las maravillas de Marco Polo. Sí, De hecho, señor. tenemos la versión anotada de Cristóbal Colón del libro de Marco Polo, que lo acaban de reeditar en China, cosas así muy, muy sui generis, pero como vemos hay mucha información. Y después hay agentes dobles, pero agentes dobles de verdad. Y uno de ellos lo tenemos olvidadísimo, que es el señor Magallanes. ¿Por qué? Claro. Aquí viene la chicha. Hemos hablado de Malaca y hemos dicho que Malaca era importante, y yo volví al tema de Malaca una y otra vez, a pesar de que había puertas abiertas para meterme en otros fregados. Pero Malaca, ¿por qué Malaca? Bueno, pues porque Magallanes estuvo en el asalto de Malaca y Coño. sabía lo que había perfectamente. Es más, no estaba él, sino que estaban varios de sus familiares también.
metidos en esa expedición. Y es por eso que cuando vuelve Magallanes de esta primera expedición, en la que no muere, vamos, sin hacer mucho spoiler. En la que no muere en una escaramuza con nativos, como en otra ocasión que ya tuvo algún problemilla que otro. Exactamente, pues vuelve con esta información. Ahora detengámonos un momento y ponernos en el lugar, que es lo que hacemos en el libro. Si estás en Malaca en ese momento, te has sacado ahí una cantidad de dinero ingente y regresas a tu tierra, pues ¿qué información llevas? Tu cantidad de información es limitada, tu capacidad de llevar cosas es limitada, tu capacidad de escribir cosas también es limitada. Entonces esta gente tenía una capacidad de memoria visual que no podemos hacernos una idea, porque no era una memoria visual en base a, bueno, veo esta imagen y me quedo con ella. No, esta gente va caboteando y se tiene que hacer memoria de lo que va caboteando y lo tiene que ir viendo como si fuera en un mapa, que tenemos varios ejemplos de ello. Entonces es muy interesante la cantidad de información que una entrevista... Van haciendo navegación de cabotaje a pelo. Claro. Hostia, O sea, Van mirando, van viendo, pues aquí hay un risco, aquí se mete para adentro, aquí hay una casa, aquí un árbol. Claro, aquí no ellos hay nada. tenían mapeado medianamente hasta cierto territorio y después le llegan por habladurías. Claro, nosotros, de hecho, preparando para este libro, hemos encontrado alguna de esta documentación, pero vamos, preciosa, que de hecho con la tontería hemos terminado cambiando la historia de unos cuantos países locales. Por eso en la biblioteca de Singapur están contentos conmigo, porque la cuestión está en que decían... No, te llaman de vez en cuando diciendo, oye, estos tomitos que tenemos aquí de historia, que nos No, podemos meter por el trasero, creo que te vamos a enviar un tráiler. Y le los come. Exactamente. El conductor se llama Así Luca Brasi, y tiene que hablar contigo de unas cosillas. En esa línea va la cosa, porque al final, claro, estás reescribiendo historia, pero lo interesante de estos últimos documentos que hemos sacado no es que los españoles digan, nosotros vamos de aquí, aquí y aquí porque lo dicen los portugueses. No, en esta documentación dicen... Miembros de mi encomienda en Filipinas, es unos años posterior, en 1581, miembros de mi encomienda en Filipinas habitualmente se juntan con mercaderes de Brunei y van a Tailandia. Y van pasando por este sitio, después saltan a estas islas, en estas islas no suele haber gente y después llegan a un pueblo, en Pahang, de hecho donde estamos haciendo lo del museo, donde hay musulmanes que se puede comerciar con ellos y después de eso hay que ir con cuidado porque hay piratas. Entonces básicamente, con suerte, tienen una lista de nombres, de ubicaciones y saber si es costa o si es una isla. Y eso era la información que tenían. Entonces, el resto de trabajos, por ejemplo, cruzar el estrecho de Malaca, después el estrecho de Singapur, era suicida si no sabían por dónde tenían que pasar. Y de hecho, hasta el siglo XIX Es que tenemos... se me escapa cómo pueden saber por dónde pasar solo con eso. O sea, te quiero decir, claro, o sea... Claro. No, bueno, es que hablamos lo que hablamos, CPS hispano, o sea, pues, por aquí. Aquello de... A ver, Matías, ¿por dónde vamos? Por aquí. ¿Qué te acuerdas tú de lo que te contó el portugués ese? Eso, exactamente. Sí, no el sé. portugués borracho ese que te contaba, Puta, que te cantaba fados en la taberna mientras... Qué bien te quería. Qué maravilla. Pues van por ahí la documentación. A veces son esos, otros son mucho más inteligentes, como los ingleses, o en el caso de los piratas turcos, con el acuerdo de Piri Reis, que consiguen capturar a un barco que está de regreso, portugués, y entonces le cogen los mapas y dicen, mira, vamos a pintar esto tan bonito. Y así tenemos a los turcos con un mapa de Brasil y de las costas americanas. ¿Por qué? Porque encontraron los barcos. La piratería... Tomar el barco en sí mismo no era un logro si no tenías... No era tanto el botín como la capacidad Bueno, de tener información. O sea, y es los como prisioneros. como jugar que se vendían como esclavos, claro. Uh-huh. Como jugar a Civilization, ¿no? Tú mandabas tus escoltas, aquello se iba abriendo y ibas con la movida y no sabías si te podías encontrar... ¡Ojo, qué maravilla! De hecho, tú ibas con tu barco, conseguías un barco, como capturar un barco, imaginémonos, nuestros queridos piratas turcos y del norte de África consiguen capturar este barco, el Piri Reis, que es el sobrino de Barbarroja, nada más y nada menos, que tiene unos mapas muy curiosos de todo el Mediterráneo. Pero cuando se pone con África tiene unos mapas impresionantes gracias a esta documentación que le llega y por eso estaban los billetes de Turquía. Pero imagino que un capitán de barco con buenos mapas, eso era ¿qué te digo yo? Un unicornio, una cosa que... Exactamente. Claro. De hecho, había guerras por los mapas. Claro, literalmente. De hecho, si alguien tomaba un galeón,
muy bien en La Plata y todas estas cosas, pero si conseguías esta documentación, y por esto, gracias a los piratas ingleses y corsarios no tan corsarios, pues esa información era la fundamental. Y mucha de esa documentación en español la tenemos a día de hoy en Inglaterra. Y tenemos que ir a ver lo que hay allí. Y sucede lo mismo cuando se hace en arqueología. Como el resto del mundo, que tiene que ver su historia en el British Tiene que ir Museum, ¿no? O sea, a ver su historia. quiero decir que es lo que tiene el saqueo internacional, que es más cómodo porque está todo junto en un sitio concreto. Claro, no tienes a ver. que ir yendo de un sitio a otro y tal. Pura comodidad, joder. Sí, Si quieres ver Cariátides, que quieres ver la Piedra Rosetta, quieres ir a ver a Egipto, pues el centro está Lo allí, tienes. en el puto Londres. Yo, de hecho, cuando contacté por primera vez con Ángel Miranda, el magnífico guionista, aparte de ser el autor que Coautor. trabaja muchísimo conmigo en esta obra, lo divertido es que yo lo conocí cuando yo estaba trabajando en la universidad, en el SOAS, haciendo mi doctorado en Londres. Porque tenía los documentos de España, tenía los documentos de Holanda y tenía los documentos de Japón en Estaba el todo allí. mismo sitio. El Centro Universal del Saqueo está allí. Es ¿Cómo impresionante. era la España? Porque al final nos quedamos con esos héroes, digamos, pues los capitanes o las personas que acaban llegando, pero ¿cómo eran esos españoles que un día, pues es lo que te digo, estás en un pueblo de Palencia, no has visto más allá de la montaña palentina hacia la izquierda, para abajo, tal? Este que os decía de cómo de español te sentías, este es de Segovia, creo recordar. Sí, sí, no, El de vas Nueva leyendo Zelanda. y de pueblitos chicos De aparecen Villatempojo y no subes en Segovia, efectivamente. Sí. Claro. ¿Cómo hace? ¿Por qué se van? Es decir, que se entrevé, pero bueno, cómo lo explicáis en el libro es interesante. ¿Y qué otras alternativas había? Es decir, ¿había algo más que hacer? Porque al final es como... Claro. Nos parece muy loco, o sea, para mí cuando te enfrentas a este tipo de cosas, creo que no somos realmente capaces de entender cómo funcionaba su cabeza, en el sentido que no tenían ni la mitad de estímulos que tenemos nosotros. Digo, esa memoria visual, imagino que sería un prerequisito del ser humano de entonces. Porque literalmente lo que hacías era igual que un hombre de campo. Es decir, tú ves a una persona que se ha criado en el campo hoy en día y tiene una memoria visual que tú no eres capaz de entender con respecto a la naturaleza, con respecto a los elementos. Entonces, pero bueno. Exacto. No. De hecho, eso es una parte fundamental y por eso lo mencionamos en el libro, porque hablamos de imperios. Siempre que hablamos de historia, hablamos de reinos y hablamos de imperios, estas cosas, pero al final eso está hecho de pequeñas personitas que han ido sacrificándose para que eso saliera adelante. Y con sus propias iniciativas, y al final las pones juntas y tienes una historia. Pero claro, nosotros hemos ido un poco a la microhistoria. No solamente las expediciones y lo que hacían los jefazos, sino de los que estaban a ras de suelo. ¿Por qué se iban? Por ejemplo, pues las cosas no estaban muy bien en España. España era potente, pero la situación en el interior era bastante complicadilla. De hecho, justo en la documentación de 1500... Complicadilla. Claro, Tensa. Vamos a pero dejarlo aparte ahí. de eso, guerras, enfermedades y todo lo que nos podamos imaginar, tenemos documentación que pone los pelos de punta de es que este año no se han pescado sardinas. Y claro, esto a día de hoy, pues bueno, dices, bueno, hay sardinas, pues cojo bonito. Entonces no hay mucho problema, o me dedico a la caballa. Pero en aquel momento las sardinas eran las que se hacían al salazón y se iban al interior de España. Si se corta la distribución de las sardinas, te Se muere acaba el media pescado España. sí. Claro. ¿No? La conservación de pescado y todas las enfermedades que podía desarrollarse, el de no tener ese tipo de comida en el interior de España. De hecho, la pues, cultura del bacalao tiene que ver con la tradición marinera portuguesa, porque era uno de los pocos pescados que se podía salar y mantener en salmuera pa'lante y con ello. consumir durante un montón de tiempo sin que se echara a perder. Exactamente, cosa que se trajeron a Asia y todavía Sí, sigue sí. en funcionamiento. Entonces, claro, hay que ser consciente de estos problemas. Y después, cuando hablamos de estas ideas de los cambios climáticos, pues por ejemplo, en aquellos años, 1570 a 1610, se congela varias veces el Ebro. Entonces, partiendo de esa idea, claro, ahí cuando va ¿What? Carlos... Sí, el Ebro se congela varias veces. Pero de Fuendetodos a Tarragona. Enterito, ¿me entiendes? O sea, pero ¿y en el Mediterráneo qué pasaba? O sea, No. Tramos, Sí. ¿no? Me imagino. Exactamente, tramos superiores, Vale. pero que se congela el Ebro, en zonas de Ebro. Sí. Es decir, claro, partes de esta idea, dice, la gente estaba muy mal. Tenemos a Carlos V cruzando España en algunos momentos diciendo, oye, que llegamos a pueblos y que aquí no hay nadie. Pero no hay nadie porque se han marchado todos. Entonces,
Todo esto sin hablar de las guerras, el proceso de complejidades, de las enfermedades, de lo que había en el interior. Entonces, no era mala opción salirse a América, ¿vale? Y ese era el primer paso que se podía hacer. Pero claro, salir a América, ya mundo burocrático, solamente presentar la documentación, cuidado. Y esto se podía poner peliagudo. Entonces, claro, tenemos gente como Cervantes que no pudo ir a América a pesar de que quería. Si no se presentaba la documentación... Porque tenía... De hecho, él no fue recaudador de impuestos o algo por el estilo. De galeras, exactamente. Otro personaje. Un recaudador que tenemos de impuestos, de galeras, que ha cambiado la historia de la literatura del mundo y nos representa. Superviviente de Lepanto, además, con alguna pérdida por el camino, pero... Los escritores de siempre han hecho lo que han podido para escribir, o sea, para sobrevivir en lo que escribían. Te quiero decir, o sea, lo de las miserias del escritor viene ya de lejos. Claro. O sea, es un tema complicado. Escribir es sufrir, como decía Larra, tío. No hay otra manera de hacerlo, no te lo van a pagar a priori. Sí. Hostia, qué maravilla. Bueno, pues, de hecho, en la segunda parte del Quijote dice, claro, Cervantes en su estilo, Cervantes caricatura de sí mismo, empieza diciendo, bueno, no lo iba a escribir el libro, en el prólogo, no iba a escribir el libro porque, claro, el emperador de China había leído la primera parte y le había gustado. Entonces me ofrecía hacer una cátedra, origen del Instituto Cervantes, supongo, una cátedra allí en China para enseñar español porque estaba interesando el tema. Y te quedas un poco quieto. Esto, ¿para qué lo estás escribiendo? Estás haciendo un pitch ahí también. Por favor, qué maravilla. O sea, quiero decir, esto de tirarse... O sea, qué maravilla. Tirarse pistos. Yo eso siempre lo he pensado, porque dices, joder, la vida antes tenía que ser muy sencilla en el sentido de, mira, la he liado en este pueblo. Pues me voy al pueblo de al lado. Si total, nadie sabe quién cojones soy. Es como apuntarse a la legión extranjera, ¿no? Hay un reset ahí de todos los pecados. Lo suficientemente lejos y, oye, te puedes cruzar con uno, tal, pero te dejas bigote, engordas, patatín, patatán. Malo será, ¿sabes? Que no puedes hacer tu vida con otra manceba y otros muchachos para ir corriendo. Hostia, mancebarse, qué verbo más bonito, tío. Es que, más perdido. La vida de otra manera. Que se lo digan a Urdaneta. Eso es. Bueno, íbamos a entrar luego en Urdaneta. Es un personaje, o sea, claro, cuando lees el libro un poco... Bueno, espérate, no quería yo avanzar. Paramos. Vamos, sí. Seguimos localizando personajes que se fueran y por qué se iban. Vale, venga, para adelante. Bueno, pues básicamente tenemos estos problemas en España. Bueno, situación bastante mala. Alguien podía tener problemas con los impuestos, también era una buena opción para salir corriendo de allí. O problemas con la Inquisición. Tenemos judaizantes que podían estar con problemillas. Si conseguían los papeleos, por ejemplo, hablando en vasco, podía ser un buen sistema para poder cruzar a América. Porque, claro, porcentaje de hidalgos. Un 98, sino un 100% de hidalgos en la zona de las Vascongadas, pues entonces, claro, ya... Bueno, por eso quiero decir, la historia marítima española está hecha de vascos. Exactamente, entre otras cosas. Todas estas historias, ya no es solamente Blas de Lezo y toda esta gente, sino que hay churruc, o sea, hay una tradición de marineros vascos absolutamente escalofriante a lo largo de la historia de España. Y aparte de los vascos, otro sistema que tenían era por esa verificación del porcentaje de hidalgos. La hidalguía era una especie de puente rápido al proceso de limpieza de sangre. Es decir, pues si sois hidalgos... Recordemos, amigos, que los hidalgos no curraban. Claro, a mí siempre me han fascinado, tío. No podían trabajar esto y tal. Y que aquello de tirar de la manta era básicamente que si tus apellidos estaban un poco raros, había una lista de apellidos judaizantes donde como estuvieras ahí tenías un problemilla tenso. Claro, porque el hidalgo, la salida realmente era cuando ya que había acabado aquí el cuento de no currar y vas a intentar no currar allí. Claro, y poder llevar eso a cabo... En inmortales palabras del gran Manuel Vázquez, el trabajo que cuesta no trabajar. Claro, efectivamente. Literal, Manuel, a tope con Manuel Vázquez. O sea, es que... Qué grande, y dices, están intentando... Porque claro, el hidalgo lo ves, y además en el libro lo comenté, pero era la figura esta que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, que para mí, incluso en el primer programa lo mencionábamos, que era entronca con algo que tenemos siempre como arraigado, ¿no? Esa picaresca, un tío que vive simplemente de este hecho hace un... Coño, el que se manchaba que se manchaba la casaca de migas en el buscón para hacer parecer que había comido. Efectivamente, claro. O sea, ese rollo. Entonces, tenemos picaresca histórica ahí en condiciones. Pero también hay que tener en cuenta que se encontraron con otros que también sabían de picaresca. El punto en el que se encontraron los comerciantes españoles con los comerciantes chinos, eso era una fiesta.
El choque de trenes. El objeto imparable contra el obstáculo inamovible, ¿no? Exacto. Era Godzilla contra King Kong. contra Mothra, ¿no? O sea, una movida ahí chunga. Sí. Pero bueno, lo dicho, había algunos hidalgos expedicionarios que eran los hidalgos que estaban en las peores condiciones de todas. Había algunos hidalgos que eran familiares de los que hacían las expediciones y en parte algunos de ellos ponían dinero y entonces por lo tanto iban primero a América y después iban a hacer el resto de la fiesta. Pero los hidalgos, lo de la fiesta asiática, como que les costaba. Era una cosa... Claro, el porcentaje de supervivencia y de poder vivir del cuento allí era más difícil. Entonces, ya unos... Porque Asia realmente no era esa jauja que se había vendido un poco de América, de toda Nueva España, Claro. etcétera, sino que realmente eso era jodido. O sea, te quiero decir, no estábamos preparados para estar por allí. De hecho, estamos siguiendo la cronología, para que nos hagamos una idea, pues no, 1492, todos los tenemos situados en el mapa. 1511 ya tienen los portugueses Malaca. 1519 empieza la expedición de Magallanes Elcano, con esta documentación secreta, lo que se trae Magallanes, lo que saben, lo que no saben. Hay materiales muy interesantes ahí, sobre todo, y los suelta Pigafetta sin darse cuenta. Pigafetta es el cronista italiano de la expedición, de esta expedición de héroes españoles, donde el 40% no eran ni españoles. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, se habían ido a por lo mejor de cada casa para poder meterlos en este viaje. Y también tenemos en las crónicas qué tipos de marinos estaban buscando o qué tipos de colonos se están buscando con el tiempo. Pero bueno, el caso es que a partir de 1519 tenemos esta expedición, regresa de la expedición, el rey dice: muy bien, habéis descubierto eso, menudo chiringuito que podemos montar, pero se lo voy a vender al rey de Portugal porque no quiero muchos jaleos. Entre otras cosas, iban a reivindicar que esos territorios estaban dentro de la línea que pertenecía a los españoles, y no era así. Filipinas estaba completamente fuera de esa línea. Podían incluso reivindicar territorios de Nueva Zelanda o territorios de Japón, pero Filipinas no. El caso es que, bueno, para quitarse ahí este problema, pues queda la cosa congelada durante unas temporaditas. Y entre 1520 a 1565 o 60, pues hay alguna expedición, pero muy puntuales. Entre otras, expediciones de Cortés, que la gente se olvida de ella. Bueno. Mete perras, porque claro, al final están todos viendo, aquí hay algo. Voy a ver si yo soy el primer en llegar a ese algo, porque el primero en llegar aquí he sido yo y lo he petado. O sea, que al final era un poco... Pero había que ir con un documento real, y eso es muy importante. En este caso, era una cédula que te permitiera de alguna manera tener... Pero Cortés era perro viejo. Cortés sabía que eso ya es un problema para el Cortés del futuro. Ya. Cortés tiraba para adelante, ¿me entiendes? No, pero él... Cortés dice: vale, ya lo explicaré luego esto yo. Ya, como la otra vez, te quiero decir. Luego ya hago retcon, ¿no? Y me encargo de hacer toda esta y ya sin problema, ¿no? Claro. Hago los papeleos luego. Hago los papeleos luego. Luego ya me cargo luego de la movida ahí burocrática y tal, de estas cosillas de pedirle permiso al rey, llevar la bandera de España, hacerme virrey de lo que sea, toma por culo. Pero ahí jugaban con una figura, y esto seguro que os gusta mucho de cara a hablar incluso en futuros programas, que es la figura del adelantado. En el caso del Legazpi, él fue el adelantado en Filipinas, pero tenemos otros adelantados como Pedro Menéndez de Avilés, que es el de la Florida. El adelantado era: bueno, yo voy por el rey, pero he firmado unos documentos que me lo permiten. Y esa gente podía hacer prácticamente lo que les diera la gana. O sea, un adelantado era el tope de la gama. Incluso judicialmente ese era el que llevaba todo. Yugable. Incluso teológicamente podía mover hilos. O sea, para los que necesitan algún tipo de anclaje con la cultura popular, pueden escuchar a Lelutiers, el adelantado Ruiz de Carreras, los problemas en los que se vio envueltos y cómo se desenvolvió. Que cambió lavartijas por oro. O sea, es una movida ahí bastante interesante. Sí, tenemos también algo de cambio de baratijas por oro y de las sorpresas que eso podía acarrear en el libro. Pero el caso es que sí, que básicamente tenemos unos cuantos que pueden engañar, que no pueden engañar, que en este proceso están viendo cuál es el salto, pero claro, había un problema fundamental y por el cual la corona española había decidido no meterse más en volados, porque estaba muy bien ir, pero había que volver. Y claro, volver de Filipinas no podías ir por los territorios portugueses, porque en cuanto te veían, te hundían. Y eso nos lleva al señor Urdaneta, hasta cierto punto.
claro, no piensa uno en eso que has dicho tú ahora. Vas, pero tienes que volver. Exactamente. Y me llama mucho la atención porque, claro, al final siempre te imaginas estas historias como puntos inconexos que suceden, ¿no? Es un señor con muchos huevos que dice, pues me voy para allá. Y cuando vuelva lo cuento, y otros señores con muchos huevos van para allá y el proceso es acumulativo. Pero en realidad no. Y lo que contáis es que el proceso es sumamente inteligente, delicado, preparado, trabajado con el tiempo. Y existe ese que ahora lo pondríamos, se llamaría el proyecto tornaviaje, ¿no? Es como, hemos ido, ahora tenemos que volver. Y si no garantizamos esta vuelta ágil, no va a venir ni Perry, nadie va a querer venir y no vamos a poder sacar partido de esto. Entonces, ¿cómo se plantea eso? Y sobre todo, bueno, luego ya si quieres contarnos de Urdaneta, que me parece fascinante. Bueno, entramos en el concepto interesante también relacionado con los mapas anteriores, porque hay que ir, pero esto es ciencia, hay que repetirlo. Claro, y eso es fundamental. Sí. El método popperiano tiene que caer y tiene que ser replicable, ¿no? Como la mitad de la psicología. Exactamente. Entonces, sin eso no podías hacer nada. Tenías que repetirlo y tenías que repetirlo bien. Entonces, por eso era tan importante tener supervivientes, tenías los mapas y tenías que traerte cosas. Muchas de las cosas que se llevan de vuelta no es simplemente por el saqueo, sino por demostrar que hay al otro lado del mundo y que son cosas completamente diferentes. Porque si tú vas allí y te vuelves con oro, está bien. Pero tienes que traer algo para demostrar que no has parado en Madeira y te has vuelto. Como el secuestro con el periódico del día, pues te tenías que traer una cajita china. Exactamente. Que la gente, por ejemplo, se lo suele olvidar, que cuando va Cristóbal Colón y vuelve con varios indígenas medianamente engañados, algunos fallecen durante el viaje, pero se les ofrece la posibilidad de volver. Y algunos de ellos vuelven, solo se queda uno en España porque lo estaban tratando literalmente como un príncipe. O sea, tenemos que ser un poco conscientes. Es como el concepto de, no, esto es un territorio colonizado. Y dice, cuidado. Colonizar es llevar sitio de un sitio a otro y que se asienten ahí y monten una colonia. Pero el concepto colonialista aquí cambia. De hecho la palabra colono ha sufrido una prostitución y una tergiversación absolutamente lamentable que evidentemente no somos conscientes de lo que era realmente colonizar un sitio, irte allí de colono, montar allí morir si un año venía una mala cosecha y te ibas a esto, o sea que era un tema bastante hardcoreano. Y de hecho se hacía más complicado según era el proceso. Parte de lo que presentamos en el libro es que muy bien, ahora hay que volver. Esa es la idea, para no dejar a estos colonos totalmente aislados, que si no sería lo que estaba sucediendo. De hecho, muchos de estos de las expediciones se quedan completamente colgados. O sea, se convierten en el hombre que pudo reinar, pero en el mundo real y varias veces. Y de hecho, algunas de las posteriores expediciones justifican que van a determinados lugares para ir a rescatarlos, y algunos los encuentran. Eso ya es el tope de la gama y se vuelven a España. Imagínense ustedes la cantidad de información que podía traer alguien que había estado viviendo 7 años por ahí. Bueno, no me quiero ir, que te vienes para acá, pero ahora mismo. Tira para España, pero ya. Tira y calla. Nicola, no te quiero ir. Claro. Y entonces es algo a tener en cuenta, que esa información, incluso había muchos materiales que ellos mismos no eran conscientes de la cantidad de información que podían aportar cuando volvían después de toda esta película. Pero vamos, la progresión queda bastante clara, que tenemos unos que han ido, dicen, aquí hay especias, venid para acá. Oye, Paco, me he quedado entre camino, que hay un sitio que se llama América, y ahora hay que volver a dar el salto. Porque entre todas estas expediciones, mientras tanto, se está desarrollando toda la zona de Hispanoamérica, se están haciendo exploraciones, pero de nuevo tenemos que ser conscientes que incluso con un continente están diciendo, no, pero yo lo de Asia no lo quiero dejar aparcado. No, claro, sí, intentas jugar. Esto ya volveré ya cuando tenga un rato y tal, pero que yo venía aquí por lo que venía. Exactamente, ¿no? Hemos venido a lo que hemos venido. Hemos venido a lo que hemos venido. Z, Rolex y el de los temas claros. Sí, no. Sí, pero bueno. Maravilloso. La cosa se podía complicar un poco más teniendo en cuenta pues hasta dónde llegaba la información que unos y otros tenían. El caso con Urdaneta es que él ya es superviviente de varias expediciones, de hecho está por Nueva España dando vueltecitas por ahí medianamente tranquilo, lo terminan fichando para pacificar una región y ahí, y esto cosas de las crónicas, nos aporta información de que hay masacres. O
O sea, muere el que estaba a la cabeza de la expedición y se tiene que cargar Urdaneta, y a Urdaneta no le gusta nada lo que hace. Y es cuando se termina metiendo a una orden, a los agustinos, los que generalmente se reconoce con su relación con Asia, gracias a los agustinos de Valladolid, sobre todo, que es donde tienen el único museo español dedicado a Asia específicamente. Donde tienen los archivos. Museo Oriental. Fíjate que es curioso que yo pensaba que lo tenían los jesuitas, porque hay mucha tradición. Bueno, ahora está la peli de Scorsese, pero era una novela de Shosheku Endu, que lo leí en su momento porque la publicaron en el Círculo de Lectores. O sea que ya había intentos de los jesuitas, porque es que claro, eran medio monjes, medio guerreros, mientras que los agustinos parece que no tienen esa vocación de tirar de espada. Exactamente, de hecho los jesuitas son los primeros que se embarcan en estas expediciones, pero aquí cada orden religiosa tiene sus skills, tiene sus habilidades especiales. En el caso de los jesuitas son muy listos y se juntan con los portugueses, entonces llegan primero. Y en este proceso de llegar primero dicen, vamos a ver cómo hacemos aquí el proceso de conversión de esta gente. Son entre otros San Francisco Javier el que llega a Japón. Sí. Pero claro, no era lo mismo llegar a una isla desierta que llegar a Japón, donde había un imperio que, cuidado, que había permanecido fundamentalmente aislado porque era autosuficiente a pesar de no tener materias primas ni mierdas en absoluto. Comiendo hierba. Sí, pero extraordinariamente aislados. O sea, que los chinos al final del día habían tenido relaciones, pero Japón era una movida completamente fuera de out of time. O sea, no tenía relaciones prácticamente con nadie. O sea, es una cosa como muy reconcentrada. No tenían esas necesidades y de hecho eso podían funcionar. De vez en cuando se iban a Corea por caballos, tenían algo de comercio con China. Sí. Pero eran caballos en plural, cuidado. Eso no... Porque a Mongolia les pillaba un poco más atrás mano, pero vamos, que era, sí, exactamente. Pero en movimiento. Pero los jesuitas en este proceso, como llegan los primeros, pues se dan cuenta del percal y dicen, cuidado, aquí no podemos jugar con esta gente lo mismo que hacíamos en otras ubicaciones misionales. Y entonces dicen, primero nos centramos en el comercio. Y claro, ahí ya los jesuitas dieron el golpe de atención. Todo lo que podían traer de Japón era una auténtica maravilla. De hecho, es el inicio del proceso de lo que se conoce como arte Nanban, que es, según los japoneses, la transcripción sería de los bárbaros del norte, porque tenían los bárbaros del sur, porque tenían el comercio con Filipinas. Entonces, a nosotros, a los ibéricos, nos llaman los Nanban, pues se desarrolla un arte Nanban. Básicamente, para que nos hagamos una idea, muchos de los objetos son en base a elementos iconográficos que llegan desde Europa, y ellos hacen el aplique, según las instrucciones, a lo que les van diciendo los jesuitas, incluso en sus colegios artísticos, que se abren los jesuitas un colegio de pintores en Japón, entre otras cosas. Entonces, claro, todo eso se mueve. Y los japoneses aportan cosas tan maravillosas como la laca, pero una laca de calidad, de muchísimas capas, que va por encima de cualquier otro concepto que tengamos de laca. Y claro, con el brillo que llega y demás, pues se produce este arte Nanban que aplican prácticamente cualquier cosa, y cuando va llegando esto en España dicen, cuidado, que aquí podemos invertir, sacar cosas de aquí, esto es importante. Cómo funcionan las misiones. Pero este truco de los jesuitas iba en base a otra función muy interesante, que ellos no se presentaban como personajes o representantes religiosos, sino que se presentaban como científicos, literalmente. Eran los grandes maestros, incluso llegan a cambiar sus ropas para ponerse en China los hábitos tradicionales de los eruditos y de los grandes sabios de China. Y en este proceso, pues publican algunos libros, como el que habíamos hablado antes, llegando allí con la forma de la circunvalación del planeta, cómo se tiene que viajar, llegan con la trigonometría, pero esto lo publican en libros científicos, en China, en la década de 1590, pero es que además vienen con una serie de parábolas que no son religiosas, pero se basan en el conocimiento científico que tienen de los animales y justifican determinadas actitudes cristianas como elementos positivos de los animales. Por ejemplo, cuando los animales ayudan. Van jugando con las capas, exactamente. Sí, va, claro, claro. En Cada resumen, uno tiene que ir... los jesuitas hacen la apuesta a largo plazo. Dice,
si echamos 300 años aquí, echamos 300 Claro, años. será, Sí, sí. el plan de Dios es eterno. Claro, Claro, mientras claro. tanto sacan rédito económico, pero limitan las conversiones. Mientras que otros, como los agustinos o los dominicos, pues quieren ir más a saco. Y de hecho tienen un problema con el Papa que termina en el siglo XVIII, terminando arreglándose diciendo, separan las misiones por ahí, que estáis diciéndoles cosas muy raras, como que el andar dedicándole sacrificios a los ancestros es una tradición y una costumbre, pero no es religión. Y esto es fundamental. De hecho, al principio, cuando empiezan los jesuitas con estas cosas, el Papa les da el permiso y el resto de órdenes religiosas les sigue. Pero en el siglo XVIII vuelve a haber un jaleo de estos con el emperador de China y cierran ahí esa línea. Pero ¿quiénes se quedan en el Palacio Imperial, en el Gugón? Los jesuitas, que siguen teniendo sus estudios científicos dentro del Palacio Imperial y se pueden visitar a día de hoy. Era el tope de la gama de la ciencia y también de la pintura, porque se llevan a pintores potentísimos como Castiglione. Eso nos lleva también hasta cierto punto al nivel de confianza que tienes que tener en alguien que se supone que representa algo que tú estás intentando entender. O sea, pero claro, estás en la otra punta del mundo. Realmente, ese señor puede hacer lo que... O sea, es una cuestión de confianza, de honor, de confiar en que esa persona va a hacer para lo que ha sido encomendada. Porque claro, los jesuitas tiraban para adelante, fake it until you make it, y a ver si entraba, ¿no? Entiendo también. Los jesuitas o las otras órdenes religiosas también hay que ver al misionero, que es uno de los ejemplos que tenemos aquí en el libro. Los misioneros eran los MacGyver del periodo, ¿vale? Porque podías llevar un buen administrador, podías llevar un buen capitán, y esta gente era muy práctica, tenía muy buenos elementos. Cuando, por ejemplo, querían llevar gente en los barcos, o colonos, o gente para trabajar en el barco, normalmente tenían sus estudios de a quién había que llevar. Por ejemplo, los primeros colonos que tenían que llegar, según la documentación, hasta el siglo XVIII, sí, hasta finales del siglo XVIII, solicitaban sobre todo que fueran marineros gallegos y asturianos. No por cuestión de porque sí, sino porque decía, esta gente está completamente aislada. Con De lo la cual mierda. saben Exactamente. coser un neste, hacerse una silla, comer, cocinar y amputar Lo una que vaca, quieras. amputar Tú una tiras un pierna. gallego ahí Sí, sí, y sí, sí, sí. ahí te hace un pan, ¿sabes? Sí, señor, No tiene sí, problema señor. ninguno. Claro. Pues eso era fundamental para estos, porque claro, iban a llegar allí, por ejemplo, los colonos, y la gente se iba a marchar y en 2 años nadie iba a estar por ahí pendiente de ellos. Entonces, por eso queda muy claro en la documentación qué buscan, por qué lo buscan, a quiénes son a los que quieren potenciar y qué habilidades tiene que tener cada uno, porque hemos sacado un listado muy divertido, que es el que está en el libro, de a lo que se refería cada uno. Por ejemplo, Goiti habla de que había que imponer a la gente, hay que saber intimidar, porque esto te permite evitar conflictos. El caso de Urdaneta No, es de venga. los más divertidos. Él lo deja clarísimo escrito. Dice, yo si estoy vivo es porque sé nadar. Tan Sí, claro claro, como eso. Claro, claro. Se vuelve Dejamos la las primera cosas claras. expedición y dice, saber nadar. Que prácticamente ningún marino de la época sabía nadar. Dentro de las habilidades del barco, de los personajes que te va en el barco, había una función especial que eran los buzos. Y esos buzos eran los que sabían nadar. El resto no sabía. Claro, claro. O sea, al final ese tío de sube para arriba, o no sé cómo cojones has dicho, Javi, ¿qué coño van a dar? El que se subía, habrá lavado el que- 3 veces en la vida. el que subía al carajo, no, lo único que tenía que tener era buena vista, no había. Claro, no hostia. necesitabas que nadara. El que no nadara era un problema que ya, lo mismo que Cortés. Ya nos meteremos con eso. Ya Claro. cruzaremos ese puente cuando Claro, lleguemos. sí, es que hay puente, claro. Claro, o sea, ¿crees que eran más, o sea, en los documentos que lees, crees que imperaba más el pragmatismo o la espiritualidad? Es decir, porque yo me imagino, te sueltan en una playa en Filipinas, animales que no conoces, ruidos, olores, oír a gente que no entiendes lo que dice, las sospechas, el miedo. ¿Cómo afrontaban eso y cómo eran capaces de trabajarlo? Porque me parece súper complejo realmente, que al final pues es lo que hay, ¿no? Pero Bueno, precisamente por eso los religiosos eran nuestros MacGyver, porque tenían muchas veces sus propias condiciones de conocimiento teológico, misional, lingüístico, pero aparte de eso tenían unos conocimientos legales muy potentes, muchas veces se les hacen las justificaciones todo a través de los religiosos, y de hecho se llegó a imponer el latín como idioma legal en China. Cuando China tenía que hacer acuerdos en el siglo oficialidad, XIX, señores. exactamente, tenía que hacer acuerdos con Rusia en el siglo XIX, iban los jesuitas a hacer los acuerdos en latín.
porque el latín era mucho más funcional, mucho más claro para todo este tipo de acuerdos que tenían que ser muy precisos. Entonces, incluso tenemos zonas donde por H o por B terminan hablando en latín, que entramos dentro del tema de las lenguas francas, que también es interesante. Pero lo que Claro. decíamos de los misioneros es que te valían esos para todo. Y por el contrario, lo que sucedía con muchos de estos expedicionarios, solían quedarse en el entorno de Manila o de Cebú, zonas donde había un asentamiento. Algunos de ellos los mandaban sueltos de alcaldes a diferentes regiones, pero los misioneros se iban a la otra punta del fin del mundo. Se iban a las peores partes, se iban ellos solos, no tenían barco para regresar. Entonces, estos tenían que ir con absolutamente todo. Podía haber algún caso que saliera la mala cosa y terminaran como en Apocalipsis Now, pero Pero la nada. verdad es que, o El corazón de las tinieblas, para los que prefieran las versiones La versión originales, escrita. Las pero versiones clásicas de Conrad. exactamente. Pues bueno, que esto lo tenemos muy, muy documentado desde todos los puntos de vista. ¿Y qué les hacía a ellos a ir ahí y quedarse? Porque esto era también importante, ver cuáles eran las posibilidades que tenían de supervivencia allí. En muchos casos, gracias al comercio que había con China, muchos de estos elementos se tamizaban y se suavizaban. Si estaban en América, tenían que hacerlo ellos todos, pero descubrieron que en China podían traerse chinos y era más barato. Lo pedían por Temu. Claro. Pues ¿Qué? prácticamente. Esto De tiene hecho, tradición, esto tiene Claro, es que tradición. no, Hay- o sea, Esta falsificaban movida tiene moneda. tradición, Y efectivamente. salían más baratos. ¿Qué ha cambiado? Vamos a hablar de Eso eso, es. Ramón. ¿En qué? O sea, ¿qué ha cambiado en los últimos 1400 años? bueno, Perdón. es súper importante el tener en cuenta a la potencia de los chinos y lo que los chinos hicieron por los españoles. O sea, es que no nos podemos hacer idea. Lo que sería el Temu del momento sería el Pairán de. Primero en mi primer Wow. lugar en Manila y después en México, que eran más o menos como la Chinatown, donde se asentaban los comerciantes de ultramar de diferentes regiones de China, aunque Hokkien era la tendencia más habitual. Pues bueno, cuando llegan los españoles, que llegan a Filipinas, la primera vez con los colegas de Magallanes Elcano ya empiezan a tener contactos con los chinos. Y los chinos ya les van diciendo por dónde tienen que ir. De hecho, ya tenemos nombres de algunos chinos en este proceso. Después, con Urdaneta, la cosa se va solidificando y son los chinos, cuando están los españoles asentados en el sur, ya tienen 4 ubicaciones, la principal en Cebú, pero están teniendo problemas con la frontera sur porque es la frontera que tienen con los portugueses y de vez en cuando les asaltan, pues le dicen, "Ah, pues hay un sitio en el norte de Mainilan que está muy bien, ¿eh?". Y nada, los españoles mandan a Goiti, a este nuevo hispano, a ver qué es lo que hay por esas tierras del norte. Porque ahí lo curioso de toda esa historia también es cómo, o me parece que hacemos una jugada inteligente, en el sentido de que había mucha gente allí. ¿Por qué se compra lo nuestro? ¿Por qué acaba el real de 8 siendo la moneda ¿Cómo jugamos esas cartas o qué comprendemos mejor? Has dicho antes, los chinos van diciéndote como, bueno, se cuentan historias, ¿no? Los musulmanes pues tenían sus cositas, los portugueses igual, y aparecemos nosotros que es como el menor de los males, ¿no? Somos la PSOE del pasado. Es como, pues venga, pues con esta gente me quedo. El voto a la contra. Claro. Bueno, pues eso es muy importante, precisamente que lo comentemos en este punto de la historia, porque Goiti se va hacia el norte, encuentra Mainilan, y en Mainilan ya hay un asentamiento. Allí, antes de la Manila española, hay un asentamiento del Imperio de Brunei, que está asentado sobre pues, poblaciones anteriores, poblaciones de los naturales locales y demás. En la zona de los Tagalos, una bahía maravillosa que en la documentación española en el futuro aparecerá como el equivalente al Estambul en el Mediterráneo, siendo el mar de la China Meridional la zona del Mediterráneo, porque de hecho tiene una extensión bastante parecida y hay bastantes estudios a ese respecto. Era una zona comercial brutal, donde no había unos mares terriblemente peligrosos, que se utilizan las rutas marítimas bien, se pueden utilizar las corrientes. Es un tema muy interesante cómo se va desarrollando esta zona. Pero el caso es que Goiti llega y sucede algo parecido a lo que sucedió con los... Además, esto está documentado por la expedición de Goiti y por los contrarios a la expedición de Goiti, que es muy interesante el que podamos hacer el contraste. Bueno, pues allí estaban bajo el imperio de Brunei, de manera medianamente indirecta, un imperio musulmán en Brunei que llevaba allí no mucho tiempo, 75 años, o sea, para que nos hagamos una idea. Y entonces llega esta situación,
Y de nuevo, cuando están llegando los españoles, se van encontrando con chinos y tienen uno de los grandes serendipias de la historia de todos los tiempos de España. Cuando van hacia el norte, parte de los barcos de los aliados de los españoles, cosa importante, los españoles suben con la Tortuga y con otro barco, el otro barco se llama la Tortuga además, suben con estos dos barcos y con varias embarcaciones pequeñas de los de Cebú, de los pintados, porque iban tatuados, pues los pintados. Y entonces hacen una expedición en las costas de la zona, se desvían un poquito y encuentran a 2 juncos chinos. Claro, los juncos chinos que de repente ven que se les están acercando barcos a una zona extraordinariamente documentada como auge de la piratería a 100%, pues los chinos no hacen otra cosa que sacar toda la arcabucería que tienen, empiezan a tirar fuegos artificiales, salen todos a la cubierta y tal, y empiezan a disparar a las embarcaciones que se les estaban acercando, supuestamente locales. Lo que no sabían que dentro había arcabuceros. Y claro, los arrasan. O sea, a la tripulación de los chinos los dejan diezmados. Bueno, diezmados no, pero vamos, que queda como la mitad de la población de estas 2 embarcaciones, estos 2 juncos chinos cargados de materiales, pero llegan los españoles y en vez de matarles, hablan con ellos. Y ya empieza la cosa aquí a hacerse muy complicada. Normalmente hablarían en árabe, puesto que era una zona que por el Imperio de Brunei se podía hablar con ellos, era una zona, un idioma muy adecuado para hacer de lengua franca en la región, y el caso es que llegan a un acuerdo. Les devuelven uno de los barcos y otro se lo quedan los españoles. Los del otro barco los mandan de nuevo a China. Y al otro barco que se quedan los españoles, porque de hecho no pueden manejar por la cantidad de tripulación que tienen, pues varios de estos chinos son enrolados por los españoles para que vuelvan hacia Cebú a dar noticias con los materiales. Y además, no es que llevara una tripulación de muchos españoles, no. Han llegado a un acuerdo y pasan a ser tripulación de los españoles. Es como un mundo mucho más abierto, ¿no? Completamente. Te encuentro, me vales, estamos de acuerdo, no necesitamos más permisos. Exacto. Adelante con ello. ¿Y aquí no hay acuerdos firmados? No hay nada de esto porque no tenían ni un idioma común. Básicamente consiguen este acuerdo y se basan en el honor. O sea, me imagino que en lenguas, o sea, la persona que hacía un poco de traductora realmente tendría unas capacidades de mediación espectaculares, porque es quien maneja la conversación. O sea, si lo lleva bien, lo tienes hecho. Como sea un poco patán, lo has jodido. De hecho, en las primeras expediciones, cuando va Magallanes y la primera expedición de Magallanes, cuando regresa, se vuelve con un lingua. Se vuelve con un traductor, aparte de otros locales. Pero este lingua será fundamental porque era de Malaca. Enrique de Malaca. Y de hecho, si no somos muy exhaustivos, pues puede ser la primera persona que da la vuelta al mundo, porque volverá con Magallanes por la ruta portuguesa y llegará con los españoles por la ruta de Magallanes Elcano. El tío, mírame. Exactamente, ahí. Enriquito de Malaca. Pues los lenguas eran nombre de fundamentales. torero, efectivamente. O de... Enriquito de Malaca. Nueva tarde. Claramente. Grandes tardes de gloria. Pues la verdad es que sí, y de hecho posiblemente fuera además de los que la liaran a los españoles con toda esta jugada, porque hay quien dice que pudo ser el que finalmente traicionara a Magallanes, o más específicamente que a Magallanes, al Barbosa, al cuñado de Magallanes, el familiar de Magallanes, porque según el testamento de Magallanes, si Magallanes moría, liberaban a Enrique de Malaca y le pagaban una pasta. O sea, también cuidado con el concepto poderoso, claro. Sí, cuidado con el concepto de esclavo también, ¿eh? Que igual te llegaba un esclavo y te compraba la casa. Había que tener cuidado. Y también con las relaciones. Por ejemplo, uno de los esclavos de Magallanes le envía a Beatriz, a la mujer de Magallanes, un abanico hecho de clavo. O sea, de la especia. De la especia. Y él fallece en el viaje y se lo lleva al Elcano. O sea, cuidado el apego que había. La gente no menciona... abanico. No, es que normalmente la gente no menciona que en ese viaje salen 5 barcos y más de 200 marinos y vuelve uno con 18, 19, no sé cuánto vuelven. Exactamente. O sea, que después... es que no era ir a por pan al Mercadona, era una movida de
A ver, que es que el estrecho es lo que tiene y las movidas es lo que tienen. Sí, O sea, una tú imagínate. movida del 7%. Sacamos los Sí, por porcentajes eso. de las expediciones y son calamitosas. Pero bueno, en ese caso hubo un proceso muy interesante, el de Magallanes Elcano, que vuelven y cuando están, claro, se dividen dos barcos. Uno de los barcos va a intentar hacer la primera vuelta del Pacífico, mientras que la otra, la de Elcano, hace la locura de saltar desde Indonesia hasta África. O sea, saltándose a todos los barcos portugueses que seguían en estas paradas de gasolinera. ¿De acuerdo? Y entonces hace ese salto y debaten y votan si van a hacer ese salto. Y ese salto lo hacen porque quieren ser ricos. Es así de sencillo. Claro. Es que, o sea, Sí, señor. ¿dónde está el punto de la conversación en el hecho de vamos a ir por ahí, pero ahí no hay nada, ya? O sea, Exactamente. ¿en qué momento tú dices, por voto? O sea, tiene que haber desesperación, pero no son estúpidos. Exactamente. Es decir, ninguno de los de que ahí tienen... Pues puede haber gente que obviamente dejado llevar por el grupo que cree que es más potente, pues se añada. Pero en un momento dado alguien con dos dedos de frente dice, no, vamos a ir por aquí. Y no hay nada por aquí. Y lo que tienes que conocer del mapa y lo que tienes que saber de corrientes y lo que tienes que saber de logística antes de salir del puerto. Porque aquí hicieron una carambola bastante curiosa que fue llevarse cocos. Y gracias a ciertas vitaminas y el agua que llevaban en cañas de bambú pudieron sobrevivir. Si no, les Si habría pillara el comido... escorbuto, Exactamente. se les hubiera comido morir por como los una pies. bestia. Exactamente. Y esto es uno de los elementos muy interesantes de la historia de la Armada Española, que parte de su potencia viene precisamente de lo que comían y de la cantidad de verduras que llevaban en el barco, por el contrario de los ingleses. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, que estábamos, como siempre, haciendo aquí varios viajes de manera claro. simultánea. Nada, lógico, es lo que hay. O sea, es que es un tema, en realidad es un tema súper amplio, que al final los trae también, y queríamos, porque al final no estamos solo hablando del libro, o sea, aquí hay historia por todos los lados. Pero había una pregunta que me comentaste previamente, y dice, a mí una de las preguntas que más me gusta, y esto te la voy a hacer ahora porque es así, porque ya habrá que cambiar también de tema, es ¿qué llevaban en los bolsillos? ¿Qué llevaba un tipo que se iba al otro lado del mundo en su zurrón? ¿Qué es lo que llevaría? Porque tampoco llevaría mucho equipaje. Claro, es que los registros de subir al barco, tela. Tela. Lo bueno que tiene la España histórica es que había mucho funcionario y mucha documentación relacionada con ¿Qué eso. ha cambiado? ¿En serio? ¿Ha cambiado algo? Sí, ha cambiado. Porque antes había ciertos sistemas muy interesantes que te permitían revisar, hacer el juicio de todo lo que había hecho un burócrata previamente, incluidos los gobernadores. Es decir, que cuidado con lo que se hacía antes, no eran tontos, ni muchísimo menos. Esta es una frase muy de mi padre, los antiguos eran antiguos pero no eran tontos. Entonces, Una frase claro, muy de padre, sí, efectivamente. exactamente. Pero al final, cuando lo puedes aplicar a historia, arqueología y demás, dices, igual va a ser verdad. Bueno, el caso es que llevaban muchas cosas en los bolsillos y otros llevan muy poco. De hecho, parte del libro también lo dedicamos a cómo esta gente se hace el viaje hasta América y después de América tienes que ir a Filipinas. Pero claro, en el proceso de reclutar gente para cruzar el virreinato de Nueva España y después convencerles para que vayan a Filipinas, pues la cosa podía ser un poco complicada. Y al final llevaban a lo peor de cada casa cuando no llevaban a niños que se hacían pasar por adultos. Y de hecho esto está muy documentado y en varias expediciones. Entonces, cuando llegaba gente de estas, si no entraba como pues escondido en algún barril de cubierta o en el barco, entre el ganado, en algunos puntos de estos interesantes, pues tenías a un huerfanillo por ahí metido que al cabo de 3 días salía de su escondite totalmente famélico diciendo, oye, me he metido, pero no vais a dar la vuelta ahora, ¿verdad? No, Entonces- te vamos a tirar por la borda. Va a ser Eso muchísimo es. mejor. De hecho, Claro, te o vamos sea, a pasar por la plancha y después vamos a lanzar un poco de sangre para asegurarnos de que hay tiburones abajo cuando llegues. claro. Bueno, de hecho, eso fue una suerte en el caso de la isla de los tiburones porque pudieron parar a comer tiburones. Otra de Magallanes que no se tiene muy en cuenta. Inventó la sopa de aleta. Pues Un no caldito. inventaría la sopa de aleta, pero la sopa de aleta es fundamental para la historia de Filipinas.
y de la presencia española. Porque en todas estas cosas de la piratería, una cosa que hacían los piratas era pues secuestrar a mucha gente y los ponían a trabajar en las costas, en las islas totalmente aislados, y una de las cosas que hacían para el comercio chino era recoger pepinos de mar, conchas de diferente tipo, perlas cuando había la oportunidad y oloturias en los pepinos de mar, y también señor. pues nidos de golondrinas y, si tenían suerte, aletas de tiburón secas. Dos, O sea, dos, fundamentalmente, dos elementos para los que no estén familiarizados con la cocina china, básicos en dos sopas absolutamente brutales, la de nido de golondrina y la de aleta de tiburón. exactamente. Pero volvemos a los bolsillos. Cuando la gente subía al barco No tenía acabarán poco. nunca de sorprenderme, don Javier. Esto es así. O sea, Bueno, a ver. nido de la sopa, nido de golondrina y la. A ver, se me a ver. acaba de girar, dar la vuelta. Haber estudiado. Haber estudiado, haber ido, haber ido al chino a no pedir las haber tres ido en delicias. taxis, haber ido en Claro, haber ido a un taxis. chino bueno, cojones. Perdona, Ramón. Que es que- No, Perdón, que faltaría más. estoy flipando. Pero que es auténtico. O sea, aquí hace Sí, unos sí, años literal. descubrieron que las oloturias se podían mandar a China, y hubo un contrabando en España brutal. De hecho, en Cádiz le dedicaron hasta canciones durante los carnavales de Cádiz a la búsqueda de los chinos de los pepinos de mar. Es decir, hay que saber lo que come la Impresionante. gente. Claro, por claro, eso es claro. importante este libro, y nos dedicamos a estas cosas porque incluso lo que tenían en los bolsillos eran importantes. Cuando subían al barco les hacían un registro de todo lo que llevaban, y en algunos casos no tenemos ni zapatos. Esto no es lo más habitual teniendo en cuenta lo que podía suceder, pero había registros y había estas cosas. Otras cosas no llevaban ni ropas, o llevaban literalmente harapos, pero también tenemos documentación de los tercios que cuando fichaban a alguien realmente su arma parecía reflejada como un palo. En algunos casos lleva un perro. Entonces, también sirve Me para encanta. contrastar. Sí, sí. Este soldado que tiene un palo. Y cuidado Lo con el veo. palo, que te da de Lo veo, hostias lo veo, y lo te veo, deja lo veo. seco. Lo veo Entonces, claramente. Claro, los bolsillos parecería una tontería, pero para nosotros nos pareció fundamental. No pudimos desarrollarlo en el libro todo lo que nos gustaría, pero sí que había que hacer mención, por ejemplo, pues a todas las especias o cosas que se podían llevar desde España, que les podían hacer una supervivencia o permitir una supervivencia de una manera ligera, pero que nadie realmente lo pensaría en el barco. Por ejemplo, normalmente se llevan en el zurrón, o incluso en la coquilla, en caso de que fuera necesario, se llevaban pues todo tipo de frutos secos y en grandes cantidades. Si te sobraba pan, guardabas la miga de pan. Algunos dulces, higos, tenemos toda una gran cantidad de dulces españoles de todo tipo que se podían utilizar como el mazapán en ese plan, que se podían comer después de mucho tiempo. Y esos eran fundamentales, porque ellos tampoco eran muy conscientes de qué se necesitaba en cada momento de llevar, pero las cosas que se podían guardar durante mucho tiempo sin necesidad de meter en sal, vinagre o de dedicárselo a especiar, pues les permitía poder moverse a través del mundo. Y en estos casos también tenemos incluso referencias de lo interesante que les resultaban los plátanos para utilizar como Tupperware, porque era una comida que iba bien protegida dentro de lo que cabe y les interesaba. Y también había toda una serie de documentos y de papeles que llevaban encima, en algunos casos casi como un papel de identidad, con sus logros, que le podía servir en cualquier momento. Imagínate que te encuentran los portugueses por ahí y sacas este papel que dices, no, si yo soy hidalgo. Y dicen, bueno, pues igual es interesante tenerla aquí, Bien. ya sea para secuestro o después para interrogarle. Porque cada vez que alguien iba por el sudeste asiático y encontraba un europeo perdido, de estos que hemos dicho, un náufrago, lo primero había que capturarlo. De hecho, se hacían expediciones solo porque decían, no, en esta isla perdida hay 3 españoles de una expedición anterior. Entonces iban ahí los holandeses, iban los portugueses a tratar de localizarlos. Y tenemos todos los registros de la búsqueda, de la captura y del interrogatorio. Y en todo esto, cualquier cosa que llevaran en los bolsillos podía ser fundamental. También llevaban elementos religiosos que les apoyaban durante este proceso, los detentes, incluso algún tipo de monedas. ¿Los detentes? El detente es una especie de reliquia que se solía coser en la ropa, o a día de hoy puede ser una especie de pegatinilla o de recorte, que decía a las balas detente. Detente bala. Exactamente. Lo usaban, por ejemplo, los carlistas en la guerra civil. Exactamente. Con excelentes resultados. Con tremendos resultados. Bueno, Bueno, todos los que sobrevivieron pensarían que... Encantados de la vida, no, lo escribieron bien, claro, Efectivamente. sí. Lógico, lógico. tenemos algún detente registrado que funcionó.
porque durante este periodo en Perú empezaron a acuñarse reales de A8 con forma de corazón de María, que es la forma habitual en muchos casos de este tipo Detente. de detentes, y que tiene un proyectil impactado sobre él. O sea, Claro, ahí sí. no sabemos ahí si sí. le rematarían después. Bien pero- visto. ¿Y cuánto hay de lo que tenemos ahora? Porque siempre me ha llamado mucho la atención de la historia que hasta cierto punto es una construcción. Y hoy, Javi, creo que tú tuitabas algo también al Sí, respecto sí, de un sí. libro que ya has mencionado varias veces en La Ingobernable. Mm. Y eso me lleva por alejarnos un poco de Asia, es decir, que la gente lea el libro, que lo saboree. Que aquí mencionamos mucho, bueno, hablas de Lezo muchísimo, como no, y a García de Paredes de forma ocasional. Que a mí yo, de hecho, literalmente me llevó a descubrirlo. Pero ¿cuánto hay de Eso es. mito y cuánto, digamos, de realidad en ambos o en general sobre estos personajes que tenemos un poco como ¡pum! Porque al final todas esas fuentes que tú consultas y que tú entiendes de primera mano, pero a la vez están hechas también de otras manos, de otros. Es un proceso de acumulación, ¿no? Exactamente. Yo muchas de estas historias las consigo y las sigo gracias a mi maestro, mentor y absoluto amigo, que es Hugo Vázquez Bravo, que es paleógrafo, especialista, de hecho, en el Gran Capitán. Es decir, es el que se encargó de transcribir las cuentas del Gran Capitán, así en líneas generales. Entonces, Las gracias a él, legendarias cuentas del Gran Capitán. exactamente, que en sí mismas son un mito, porque precisamente las cuentas del Gran Capitán informan pormenorizadamente de todos los gastos que hay. Y esto fue uno de los trabajos que presentamos. Está tan pormenorizado que dentro del apartado de sardinas, en barriles de sardinas, encontramos un documento de la descripción de la primera bandera española, que además salía en la primera expedición después de la conquista de Granada, a la cual ya se había incorporado la granada. Y tenemos hasta los costes de cada una de las telas de cada color. ¿Y por qué hay tanto? Perdóname, porque lo ha dicho Javi, pero yo ni puñetera idea. ¿Por qué son tan legendarias? O sea, que se le tenía al hombre por agarrado o lo contrario, entiendo. Que A soltaba ver, mucho la mano. Las obras de teatro posteriores, un Lope de Vega y unas cosillas así, tonterías de estas varias, realmente el tema del Gran Capitán se utilizó como referente para muchísimas obras literarias. Y en base a eso, la historia de qué problema tenía con el rey católico, con Fernando, si quería apoyarlo, si no quería apoyarlo. Es un tipo que, entre otras cosas, tuvo ofertas para ser fichado por el Papa o ser fichado por el sultán otomano. Es decir, cuidado con este señor, que le dio algunos de los títulos actuales al rey en base a sus conquistas. Bueno, pues tuvo sus problemas y evidentemente fue una persona a la que la corona no le trató especialmente bien. Bueno, pues de ese se crearon varios relatos sobre la historia de las cuentas, y las cuentas que estaban por triplicado eran reales o no. Y terminó generándose el mito de la idea de que presenta las cuentas al rey, el rey le dice que esto costó mucho, esto de Italia, ¿no? Y dice, sí, entre picos, palas y azadones, 3 millones. Pero bueno, aparte de la miga que tiene esto para los literatos, en muchos casos la mitología se superpone sobre la historia real. Y el caso de Lezo la estamos reconstruyendo ahora. En el caso de García de Paredes ya tuvo varias reescrituras a lo largo del tiempo. Se van superponiendo las historias y es muy problemático después intentar ir a la fuente original y ver qué es lo que ponía realmente en ese momento, porque la cosa se podía complicar. De hecho, uno de los estudios que tenemos ahora mismo es de cierto personaje, no desvelaré el nombre, pero de cómo pasa de ser un personaje en la historia asturiana, después pasa a las canciones tipo Cantar de Gesta y termina siendo un dios en Filipinas. Pero es la misma persona. Es la misma historia reescrita muchas veces, pero existe esa interconexión. En el caso de García de Paredes, por el tema de la fuerza, se va superponiendo en varios referentes, en varios puntos. Incluso en el Quijote se menciona a García de Paredes. Dice, no, el libro de García de Paredes, bien, la parte esta de hacer con esta fuerza, levantar a gente que era inmortal y al no tocar el suelo tal, esto me suena muy de antigua Grecia, pero el resto de cosas parece que está bastante bien. Y de hecho, en aquel momento Cervantes lo verifica como de los héroes de España, este es el de Extremadura. En el listado entra Extremadura aquí Sí, sí. apartado.
Claro, El gigante extremeño. Ya en aquel momento, que la vinculación con los gestas y demás, todas las historias que hay sobre que levantó la pila bautismal porque su madre ¿dónde estaba estuvo? mal y la Sí. llevó hasta sus puertas, realmente no las tenemos documentadas, pero tenemos varias fuentes, en varias de ellas de las crónicas del Gran Capitán, y otro es un libro que se escribió posteriormente a su muerte, que oficialmente sería como su hijo el que hace la reescritura de su vida, y si la superponemos los dos nos vamos dando cuenta de todos los hitos de este personaje. Y algunas de las mejores historias de García de Paredes no se han convertido por A por B en leyenda. Y son mucho mejores que las que se suele contar. De hecho, hay una historia muy chula de que cuando lo capturan en Italia, y seguro que a la gente le suena la película de Rob Roy. Sí, claro. ¿Vale? La película basada en la novela. Basada en la novela de Walter Scott, que Exactamente. en realidad era un folclorista, quiero decir, de historiador mis cojones. Y Joe se lo saca de los huevos, Rob Roy se lo saca de los huevos, o sea, es un tema muy interesante. ¿Rob Roy es García de Paredes? Pues hay un punto de la historia de García de Paredes. ¿Se han robado a García de Paredes? Pues el que vea la película les sonará muchísimo. No por tener el mandoble tipo el Braveheart de la película, pero lo que pasó es que una de las mejores escenas de Rob Roy es cuando Rob Roy lo van a presentar, está detenido y lo tienen sobre un puente, y él, para escaparse del puente, se engancha a uno de los británicos y se tira. Entonces además tienen que cortarle la cuerda porque está ahogando al británico que acaba de engancharse. Bueno, pues Paredes hizo lo mismo, pero enganchándose a 2 italianos. Claro. Un británico, 2 italianos. Magnífico. Bravo. Gana por puntos. Claro, Bravo, sí. García. Si es que para meterlo en una peli de luteranos hay que endulzarlo, coño. Que es que tal y como es no lo pueden gestionar. No lo puedes hacerlo creíble. Que se necesitan a 2 italianos para eso. Claro, después tiene otros problemas. García de Paredes tiene acontecimientos totalmente impresionantes. Cuando sale en el cómic que hicimos de la leyenda de Paredes, al final, cuando están en Cefalonia con sus problemas, se viene arriba. Se viene arriba en el asalto de Cefalonia. Además hemos ubicado dónde estaba dónde pudo haberse dado este acontecimiento exacto dentro del castillo. Se sube a la muralla y lo capturan, porque se pone a luchar él solo. Y esto además llega en varias crónicas. Vienes arriba, claro. Muy Paredes. La cuestión está en que lo detienen y entonces solicitan al Gran Capitán que pague para liberarlo. El Gran Capitán se niega. Además, había conocido a Paredes en aquel momento, a pesar de que Paredes, cada vez que había guerra con los españoles, dejaba las filas del Papa y se sumaba a los españoles. Bueno, pues en aquel momento Paredes se entera de que el Gran Capitán no pagaba y se enfadó muchísimo. Lo que sucedió que durante el asedio uno de los cañonazos termina rompiendo una parte de la celda donde está García de Paredes y sale. Y sale a lo grande. Ahí hay una película, El Gran Capitán cagado, se ha escapado. Por favor, haced todo lo que podáis para detenerlo. Es que hay un peliculón, o sea, García de Paredes es Liam Neeson, ¿sabes? García de Paredes. Sale a lo grande, sale con una alabarda. Jason Statham, o sea, pero el tocho. Claro, con el tocho. Un burro. Sí. Y tiene muchas aventuras, incluso en la parte de la crónica que supuestamente la que escribiría su hijo, uno de sus descendientes, pone en boca de Paredes un momento y dice, pero yo que tampoco, me dieron 3 o 4 arcabuzazos y tal, pero la única vez que maté a mucha gente de golpe fueron 8 fueron el máximo, así. Otro día en la oficina. Otro día en la oficina. Que además se dedicaba a los duelos, y en la Biblioteca Nacional tenemos algunos de estas solicitudes de campeón judicial, diciendo, oye, monto mi torneo, el que quiera enfrentarse a mí, adelante, venir para acá. Es muy, muy interesante. Y con el carnet en la boca, muy bien, sí, lo veo. No sé yo lo del 1 en 1. Porque bueno, claro, sí, eso exactamente, sí. Se venía arriba. Claro. Sí, claro. Y además claro. se llegó a enfrentar con su equivalente contra los franceses. Es decir, que García no de era... Paredes Tenían su propio tocho allí. Claro, exactamente, era un poco más pequeño Bordete, en escala, pero sí que era muy famoso. Por el cambio, uno tiene películas y otro no tiene películas. Y se juntó con uno tercero, que era Ettore Fieramosca, italiano, que trabajaba por los españoles. Dios, qué nombre. Pues qué maravilla. Solo diré una pregunta. Si se hiciera una película en los años 70, ¿quién habría sido el actor de Ettore Fieramosca? Un tipo muy grande, barbudo. Bud Spencer, claro. Bud Spencer, o sea, mi fucking idol. Pues tenemos la película.
¿Eso existe? Bueno, Existe bueno, la película de Bueno, ¿cuál era el Ettore nombre, Fieramusca. ¿cuál era el nombre auténtico de Carlo Pedersoli? Se llamaba Bud Spencer. Exactamente, Carlo Pedersoli, que además era un coleccionista de piezas asiáticas maravilloso. Era Y nadador un crack. olímpico. Exactamente. Esa Y el yo me que- enteré hace poco, cuando murió, de hecho. El que quiere saber de la película de Ettore Fieramusca puede buscar Caballero de Fortuna. Y en esa película no solamente sale el Gran Capitán, sino que sale García de Paredes. Pero sale García de Paredes idealizado a la fórmula italiana, porque claro, si ponían al lado de Bud Spencer a un tío que era el equivalente de Ettore Fieramusca, pues iba a salir mal. Entonces los italianos, muy, muy italianos ellos, pusieron un señor calvo pequeñito. Pero Exactamente. como mala hostia, ¿sabes? No, Muy no, no, enfadado. muy tranquilo, pero Mira. que en cierto momento de la película le arrea una hostia a Fieramusca, a Bud Spencer. sí. Y es de las pocas escenas de toda la historia de las películas de Bud Spencer donde no se la devuelve. Donde Spencer se lo come y no hace el molinete luego, ¿no? Un No hace- respeto. luego Claro, no sí, hace o sea, a ver, había que dejarlo ahí porque no es creíble. Entonces es No, mejor le dice, pararlo ahí no. directamente y ya está. Es tradición, es tradición. Entonces lo levanta de la pechera, lo vuelve a bajar y no le devuelve No le da la nada. castaña. Entonces, para que veamos, incluso tenemos estas historias de García de Paredes, que de hecho es gracioso porque acabo de venir de presentar en Granada una historia sobre las espadas del Gran Capitán y sobre cómo aparecen los españoles de vez en cuando en las películas sin quererlo. Y una de estas es en Los Gremlins. En Los Gremlins, en la primera película, hay una escena en la que el padre del protagonista se va a enfrentar a los Gremlins y va a la pared a coger una de las espadas que están cruzadas. Y esas espadas que están cruzadas son las dos espadas del Gran Capitán. una réplica hecha en Toledo. Exactamente. Del estilo. Eso es lo que estamos rastreando a día de hoy. Esto fue un Estarían por ahí descubrimiento del atrezo del Cid o de cuando fuera y Claro. dijeron, pónmelo para aquí, ¿me entiendes? Y ya Por está. todas que no hay partes. movimiento. Y bueno, y tenemos algunas por ahí, pero eso gracias a Bueno, las en la- investigaciones. en la portada del libro que yo menciono de Miguel Ancho Burado, de la invención de la La historia, historia. Ujú. Ah, es verdad. la sí. portada es Charles Heston regalándole una réplica de la espada del Cid al que era por entonces historiador principal del Cid, que era este hombre, ¿cómo se llama? El señor... ¡Ah! Pidal. Ya era muy mayor en la foto, se le ve. Menéndez... No es Menéndez Pidal. ¿Quién Pidal era? o ¿Quién pero- era? no era- No recuerdo quién era, pero, No sé, pero me dice que es es la la- metahistoria, es Hollywood viniendo a nosotros a regalarnos... A contarnos la historia, a nosotros la a espada. contarnos la historia, del principal historiador, el que había sacado el tema del cantar y el que había hecho con todo este tipo de historias. Pues- Es que es una metafoto brutal, por eso está en la portada, claro. Tenemos Pues nos- aquí para 16... Perdón. Sí, Ramón. para No, 16 sí, días. por cerrar el círculo, porque precisamente nosotros fuimos a Granada a presentar una réplica que hemos hecho de la espada que el Papa entregó al Gran Capitán, porque hasta ahora la que estaba colgada en la pared de la iglesia sobre una pintura era precisamente una réplica de Toledo de la espada del Cid. Eso lo Claro, pueden que te digo, visitar ha en el hecho monasterio de los capas, Jerónimos. capas, Exacto. capas. Y nadie pregunta porque han pasado 300 años. Entonces, claro, 400 años. Pues lo dicho, tendríamos aquí para 16 horas, pero sí que por ir cerrando y con 3 días los con 3 sus días... noches. Ya te lo digo yo. Y aparte que hay que recomendar a la gente que lea el libro, que también Eso se acerquen a también. los cómics. Lean. Y los cómics Pero sí Max. que... Claro, los cómics Max. Sí que me interesaba comentar contigo precisamente eso que comentabas al principio. Un poco que habláis de la ingobernable fuera de... O sea, allá, en aquestas tierras lejanas que conquistamos hace muchos años y luego las abandonamos. Pero ¿cómo se ve desde allí o cómo veis vosotros desde allí España? ¿Cómo nos veis a estos que estamos aquí y que seguimos con lo nuestro, en nuestras pequeñas batallitas diarias? De hecho, esta es una pregunta con la que hablo muchas veces con mi colega Ángel Miranda, de autor que llevamos todos estos años dedicándonos a hacer cosas rarísimas, y con Guzmán, que era su amigo, No, que porque es el que está estás ahora aquí, en comentamos Singapur. que es oyente, que me escribió, estuvimos hablando, majísimo, y claro, luego resulta que además tenemos círculos comunes en Valladolid, o sea, esto es una cosa loca. El mundo es muy Bueno, pues, pequeño. precisamente una de las partes importantes de lo que estoy haciendo yo por Singapur es hacer una investigación sobre qué puede aportar de la historia de España a la historia de otros países del sudeste asiático. En este caso Singapur, pero también con Malasia, con Filipinas, con China, muchísimos materiales. El principal problema es que tenemos que la bibliografía que se estudia en todos estos países es eminentemente británica. Nos podemos imaginar más en Singapur. Y entonces, cuando llega un tío allí a hacerles una conferencia que me tocó sobre Blas de Lezo,
y les dicen, pero ustedes no saben quién es Blas de Lezo, ¿verdad? Y esto no sabemos. Esto entre profesores Cartagena de Indias le suena de algo. Te sentías como los ¿Alguna? jesuitas explicándoles que el mundo es redondo, ¿sabes? Bueno, Sí, pues déjenme, me quito por la ahí. chaqueta. Exactamente, para explicarles quiénes era Blas de Lezo. Pero había una cosa muchísimo más divertida, que mientras en Singapur evidentemente nadie sabía quién era Blas de Lezo, lo que sí tienen es una zona entera de esta ciudad-estado que se llama Monte Vernon, puta dedicada madre. al almirante Vernon. Al almirante Vernon, que se había hecho las monedas de la victoria de la batalla antes de que el señor de Lezo le calentara el hocico. Un día más en el que Alex no sabe de qué estáis hablando. Joder, Alex, cabrón. O sea, no sé. A ver si me Vale, entiende, vale. Javi. Bien, bien, No, bien, no. sí. Sí, Hacemos resumen. Rápido, Eso rápido, es. sí, Mano perdón, a perdón, mano. que se nos va. Venga. Cuando llega la victoria de Portobelo, antes de ir a por Cartagena de Indias, la flota inglesa británica, con el apoyo de los Vale, ese comerciantes, señor. no del Vale. gobierno, pues termina apoyando al almirante Vernon, que era el segundo realmente al mando, para convertirse en el almirante, en lo que sería el Ministerio de Marina o posiblemente Ministerio de Defensa de Inglaterra durante aquel periodo. Si salía bien, le iban a dar carta blanca a Vernon. Y entonces, en este proceso, cada vez que iba haciendo una pequeña victoria, mandaba la información a su casa. Y decían en Inglaterra, ha tomado esto, ha tomado esto. De Vernon, hecho, cuando bien. toman Portobelo, que fue facilísimo porque no tenían ni defensa ni tenían nada, pues entonces manda las cartas y se vienen arriba los comerciantes de Inglaterra y empiezan a acuñar medallas diciendo sobre la victoria de Portobelo. Y claro, él dice que va a hacer lo mismo en Cartagena con solo 6 barcos. Vale, Claro, acabamos. Ahí ya problema, lo entendí. un Blas de Lezo entre medias. O que eso- medio Blas de Lezo entre medias. Exacto. Medio problema, tenía medio problema. Exacto. Sí. Bueno, que eso dentro de las historias de leyenda y verdad y demás, que sepamos que lo de medio hombre es totalmente falso, no está documentado en ningún momento. De hecho, es el nombre de un personaje en la novela de Trafalgar. O sea, nosotros tuvimos que rastrear esto. Pérez Galdós. Exactamente. O sea, que de ahí Pérez viene Galdós. que... Claro, claro. O sea, Ya ves, de sí, ahí sí. viene la historia del medio hombre. Lo que pasó con las medallas estas famosas fue que manda la carta, oye, que ya estamos asediando Cartagena, esto cae enseguida, que solo tienen 4 barcos y otros 2 barcos ahí en la retaguardia, entramos aquí seguro, manda la carta a su casa, se celebra, vamos, literalmente la documentación británica y de los embajadores españoles, cada vez que se celebraba el cumpleaños de Vernon en Inglaterra era más que el de la reina, pues bueno, se monta terrible, se nombran muchas cosas como Portobelo, lo que terminará derivando en los Portobelo championes. Road. No, bueno, también podría ser. Pues el rastro de Londres. No sabemos en los champiñones, pero el caso es que sí, muchas cosas se renombran y claro, hacen más medallas. Pero ¿qué pasó? Se les aceleró el hocico. Hicieron las medallas con la victoria antes de ser victoria, pero que tampoco era nada raro, que de vez en cuando algunos se venían arriba y otra batalla en la que participó Blas de Lezo, que es la de Vélez Málaga, pues tanto los vencedores como los vencidos sacaron la medalla de la victoria. Muy bien. Propaganda de la Por si buena. acaso. No, claro, había que dejarlo preparado por si sucedía. Es como cuando es la final de la NBA y Te iba a hay decir. camisetas de campeones de la NBA y una parte se exhibe en la pista y otra parte Y termina la en otra los la mercados guarda y la de quema. ropa de Ghana o de Burkina Faso. O de lo que toque, pero con oro. Y las medallas son las famosas que las replicamos para sacarlo con el crowdfunding del cómic de Lezo, pero que también hemos encontrado abanicos, también hemos encontrado camisas, también hemos encontrado porcelanas, ha aparecido de todo Todo tipo de relacionado con esa merchandising victoria. de la victoria, claro. Retomo. ¿Cómo veis España desde allá? Para ir cerrando. Problema tiene España tiene ese problema que básicamente se la ve como ese elemento histórico casi atávico que ha quedado ahí atrás y que eran muy malos, malísimos. Leyenda negra trabajando a fuego. Hay que tener en cuenta que en cuanto llegan los primeros británicos ya empieza a llegar leyenda negra y hay documentación de cómo se presentan los diferentes emperadores, tanto de China como de Japón. Ya no digamos con aquellos que tenían relaciones con los turcos, es decir, Indonesia o Malasia actuales, todos estos sultanatos. No es que les llegara informaciones, es que estaban subvencionados por Turquía. O sea, cuando llegan los españoles ahí después de la batalla de Lepanto, encuentran veteranos de Lepanto, del bando turco. O
sea, estamos jugando con un mundo interconectado y además Claro. no te iban a ir los muertos de hambre, te iban los mejores para apoyar a gobiernos de sultanatos para enfrentarse el cristianismo y el islam en la otra parte del mundo. O sea, llega a ese nivel. Pues eso nos ha ido, íbamos llevando esa mochila hasta ahora. Ha sido terrible. Los británicos, por una parte, después los estadounidenses han alimentado todavía más esto mientras estaban en Filipinas, con el proceso de eliminación del idioma español. Pero han quedado reductos y tenemos dos grandes elementos fundamentales. Uno es la música, incluida la música de Hispanoamérica, que es fundamental. De hecho, a mí me han hablado muchísima gente en español. Y otro está el tema del cristianismo católico. De hecho, en Singapur hay 2.000 conversiones al año, sin contar gente que vaya a la familia, que sean parte de ellos. De hecho, tienen muy en cuenta haber sido descendientes de portugueses. Pero de generaciones y generaciones, nos podemos hacer una idea. Incluso los idiomas, el malayo, el indonesio, tiene elementos muy españoles. Entonces, entre el cristianismo, la idea, por ejemplo, del Camino de Santiago, se vuelven locos los asiáticos con el Camino de Santiago. No Por el somos Camino de Santiago. conscientes. Exactamente. De hecho, mañana tenemos que filmar un documental porque han aprendido sobre lo que es el Camino de Santiago y para ellos están haciendo un camino medieval. Para ellos es un viaje en el tiempo. Sean Sí, o sí, no sí, sí. cristianos, sean o no católicos, lo que están haciendo es una reconstrucción mental porque ellos no tienen la capacidad de ir por sus pueblos, en muchos casos, por ejemplo, imaginémonos en Corea, de que hay pueblos enteros construidos en piedra, que siguen funcionando. Pueblos perdidos en Galicia o en León, ellos se vuelven completamente locos con estos conceptos que no les son nada familiares. Entonces, esa idea y la parte, por ejemplo, dentro del mundo católico, de que haya católicos que se vayan allí, hagan la peregrinación y puedan tener una religión que es extraordinariamente antigua y que siga manteniendo esas tradiciones, les flipa. maravilla, les parece una cosa muy, muy interesante y que yo no tenía en cuenta en absoluto cuando esto. Y aparte de esto, es la música, como habíamos dicho, es un elemento fundamental porque les apoya muchísimo en lo de aprender el idioma y les va llamando la atención. Eso sí, claro, después está un señor que te llega y te cuenta todas estas historias de las que hemos hablado hoy. Claro. Exactamente. Y luego Y estoy yo, que como se vienen reducto. arriba. Claro. De hecho, Claro. tuvimos una historia muy curiosa porque vino un barco de la Armada Española, el Méndez Núñez, que de hecho había estado 165 años, justo 165 años antes en Singapur, y yo estaba allí en el barco, que tuvimos unos eventos y tal, y cuando salía de ahí me crucé en el taxi que llegaba con unos españoles que venían de este barco, que eran de la Armada. La Armada. Y cuando me subo en el taxi, y esto también para ver el nivel cultural de los taxistas y del personal en Singapur en general, me subo al taxi y me dice, ¿qué eres español también de estos? Y digo, sí. Me habla 3 o 4 palabras en español y me dice, oye, ¿me puedes explicar la Inquisición, por favor? Y O sea que no, va a Tremendo haber una trabajo, tasa. tremendo O sea, trabajo. Tremendo trabajo el que Spanish hicieron Inquisition, los o sea, por luteranos, favor, o sea, tío. claro. ¿Cómo ¿Me nos puedes vean en la explicar cara? la Es que no es ni Inquisición? medio Es que- normal. Cago en Dios. Si Es es que tremendo. Y a mí que me tocó documentar casos de estos, por ejemplo, que cuando una mujer no tenía dinero era la Inquisición a la que recurría, o cuando había casos de bestialismo era la Inquisición a la que se recurría, porque tenía unas prácticas mucho mejores que las de cualquier gobierno en Europa, por no decir de la cantidad de poca gente registrada como asesinada por la Inquisición a lo largo del tiempo, comparado con lo que podía pasar un año cualquiera en Suiza, así Es la- a bote pronto. Nos tienen por- ganado el relato, eso es así. Entonces, es que claro, no es nada y nuevo, nada, y claro. después de eso me pidió hablar de las cruzadas, por si era poco. Pero lo que sí que es Dio para importante, largo el viaje, ¿eh? O sea, me imagino un buen atasco. Te comiste. 45 minutos fue Sí, como una de reina, viaje, claro. de una punta a otra del país. En 45 Dice, minutos te toma el- explico la Inquisición y las cruzadas. Sí, era tome nota, joven. Apunte. Que luego hay preguntas. Y ya para cerrar, claro, no te voy a hacer las preguntas clásicas que hacemos, porque al final esto es un episodio especial, no estamos hablando de tu cosmovisión sobre España, etcétera, etcétera. Pero sí que que español vivo, la que hacemos siempre, el español vivo y el español muerto. ¿Cuál te gustaría que se viniera por aquí a escucharle hablar de España? ¿O qué persona te molaría? ¿Y quién recuerdas tú que aún no haya salido entre todos estos ilustres que de vez en cuando hemos comentado? Que ya tenemos unos cuantos. Sí, yo no sé si los recordaré todos, o sea que juego con ventaja. Y esto es el típico juego Yo que hacía tampoco. yo con Guzmán de, oye, y si fuera tu turno, pues bueno, yo estoy aquí.
seguro que hay mucha gente que se identifica ahora mismo con esta situación. Me costaba mucho el vivo. El que tuvisteis en las últimas 2 semanas ha sido muy interesantes. Lo de Amancio Ortega, por ejemplo, podría ser una persona interesante. O también dependería de la cantidad de veces que os podía responder. Porque, por ejemplo, claro, si no, imagínate. Traer hay gente aquí- hay gente que aprovecha y dice, pues te diría este, y luego este, y luego este, y al final te han dicho 6, ¿sabes? Claro, Pues no. Pero ya os digo, vivos a día de hoy y sobre todo siendo factibles, me parece muy interesante precisamente a Guzmán, que lo hemos mencionado varias veces, y el concepto... Guzmán, ya lo sabes, tiene hermano. Está fichado. Y muy interesante. Guzmán tiene en línea directa, Call Me Nada. Baby, como Carly Rae Jepsen. Con todo, O sea, esto es así. vamos Guzmán con ello. calienta que sale, Guzmán. Eso es. Muy grande. Venga, Guzmán, dando vueltas al campo. Y de los fallecidos, yo sin lugar a dudas, y posiblemente todos los personajes históricos prácticamente podrían, muy posiblemente, apoyar mi solicitud, sería hablar de Trajano. Muy bien. Sí, Muy yo, bien, Trajano, ese tío que Nadie había inventó... tirado tan atrás. Sí. Inventó las cajas rurales, inventó la UCO, prácticamente inventó la artillería autopropulsada, ese señor, y Y entre lo otras único que le cosas, hicieron fue una columnilla de mierda que Una exactamente, columnilla no, de le, mierda. no le representa en absoluto. Muy que bien. tiene una Sí, copia señor. partida en Londres, pero bueno, Eso es. muy triste. Pero al final, cuando la gente me pregunta, oye, ¿cuánto oro se llevaron los españoles y demás? En Filipinas digo que lo que más se llevaron fueron pollos, literalmente, porque durante décadas se pagaban los impuestos en pollo. Imaginemos a los recaudadores llevando los Ya ves, pollos. chaval. Pero Claro. cuando llegó la plata española, cambió el mundo de Asia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay familias chinas que a día de hoy todavía tienen 80.000 reales de A8, y Singapur se pagaban los impuestos. Se pagó al sultán el establecimiento británico en Singapur en monedas, en reales de A8, coño. a solicitud de los sultanes, del sultán de Johor, para que nos hagamos una idea de la Es importancia que no hemos tenía. entrado ahí en el tema monetario y la relevancia del Claro. Real de 8. Pero siempre que hablamos de la moneda, del oro y lo que se llevaban la gente de los sitios, siempre digo que el español que más oro se llevó, sin lugar a dudas, en toda la historia fue Trajano. ¿Por qué? Porque en las guerras rotáceas se llevó de un tirón, en un par de años de batallitas, el equivalente a los 150 primeros años de la presencia española en América. Sí, señor. Ahí están Se los quedó datos. contento. Sí, señor. No, claro. Y ahora porque las médulas están quemadas. Claro, Pero hay que darse por una, las médulas sería. hay que claro. darse una vueltecilla por allí para ver lo Claro, que hicieron ahí, allí, por que es lo la que espectacular. montaron en un momentito. Sí, sí. Pues muchas gracias, Ramón. Vamos a ir dejándolo aquí, básicamente. O sea, una introducción brutal en un mundo, pues como habéis comprobado todos, muy desconocido para mí, no tanto para Javi como todo el mundo, que sabe de sopas chinas. Yo es que ya me bajo de la vida, ¿sabes? Yo ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Alex, Alex, en cojones. este programa los roles están claros. No, pero vamos. Yo soy el que yo soy el que no folla en la adolescencia, tú eres la calle. Ah, Entonces, ¿pero somos 3 o vamos a- cómo? O sea, ¿hay más roles? ¿O cómo va esto? Espérate, porque a lo mejor yo de esa parte yo hice cosas. Confiamos en ti, confío en ti en tu Ramón, savoir-faire. que muchísimas gracias. Esperamos que hayas pasado un buen rato. Gracias por escucharnos allí tan lejos. Ahora estás en Asturias, ¿no? Ahora estás en... Sí, ahora mismo seguimos por Asturias, que he venido a ver a la familia unas semanas y a hacer la promoción del libro, aparte de dar alguna conferencia y abrir alguna que otra exposición. Pero lo que tengo que es agradeceros vuestro sacrificio, No, por Dios. porque hay algunos programas que se pueden hacer difíciles. El nuestro fue bastante difícil con tanto movimiento, pero la verdad es que hacéis una labor muy encomiable que debería de tener mucho más apoyo. Aparte de ser muy piano. interesante, a ver si conseguimos a alguien que os haga las promos bonitas para poder llevar esto durante muchísimos años Nosotros adelante. encantados. Bueno, Esto pero es un es que placer. sí, pero somos hidalgos. O sea, estas Sí. mierdas son mierdas por no luteranas. trabajar, ahora tendríamos que lo estar nuestro es el trabajando. arte povero, Claro, lo nuestro es es que- el arte povero, las miserias, el llenarnos la camisa de migas, todas estas cosas mientras nos comemos la mierda, que es, o sea, es que hay Venir que ser corriendo porque constante, no tío. llegamos. Pues Claro, esto tú es imagínate la Ingobernable con una producción como si fuera un puto programa de la BBC o algo de... No funcionaría. No Se nos funciona. verían las costuras, las Se arrugas. nos verían las costuras, eso más la es barba. una cosa Muy jodido, inconsistente. muy jodido, muy jodido. Exactamente, nosotros dos Muy jodido. depilados aquí, con una leve sombra de ojos a lo Beckham aquí, a ver si va. Por favor. Aquí hay testosterona, amigos. Aquí hay pobreza, pero pobreza con testosterona. Ahora, por favor. Vamos con ello. Madre de Déu, pues muchísimas gracias a todo el mundo, gracias por vernos, gracias por suscribirnos, honor y gloria siempre.
nada, síganos, nos vemos y hasta la próxima, gente. Y recuerden, amigos, España y yo somos así. Joder, con Jarabo.